¿Cuánto ganas de jubilación? 14.000 monedas. La mínima, 14.000 monedas. 15.000 pesos. Tengo préstamos, descuentos de la mutual que no me reconoce nada, la medicación, y a su vez tengo otros préstamos que también lo descuentan del recibo de sueldo, más la moratoria, porque cuando me jubilé tomaron los 10 últimos años. Tuve que ir sacando oportunamente distintos préstamos. El inicial, cuando promedié más o menos, saqué otro de otro monto para que cancelara el que tenía y que me dieran otra vez efectivo. Bueno, fueron pasando los años. Este año que pasó, casi al finalizar, fui y otra vez hice lo mismo. A ver qué monto me podían dar, cancelando ese que ya tenía, y la cuota que tengo actualmente es de casi 1.900 pesos. Tuve que pedir justamente 3 créditos en este lapso, digamos, de 4 años, 3 años aproximadamente, pedí 3 ¿Plata créditos. prestada al ANSES? Sí, para alquiler y para poder vivir. ¿Qué va a alcanzar? Para nada, no alcanza para nada. Aparte, tuve que sacar un crédito de ANSES para pagar los gastos, consumo del gas, la luz, el cable de televisión, algún teléfono, y me lleva toda la plata esa en los servicios. La primera vez me dieron 14.000 pesos, después me Mis nietos, pero entre familia, viste, te vas arreglando como podés. ¿Cuánto pagas de alquiler? Hoy en día, con las expensas, 14.000. O sea que es prácticamente toda la jubilación que cobras. Sí. ¿Y con qué vivís? Y siempre, por eso se piden los préstamos o ayuda de algún prestamista adicional. Que tengo dos problemas ahora. Las boletas que vienen y las que ya, estoy pagando. ¿Entendés cómo es? Y el crédito. ¿Con cuánta plata te quedás? 8.900 y moneda. ¿Y no te alcanza? Menos 8.000. ¿Menos de 8.000 pesos? Sí, ya no soy jubilado, soy arruinado. Los adultos mayores son los que están más desfavorecidos junto con los niños. Vivo a los saltos por un bizcocho, como decía el refrán. ¿Y no podés trabajar ahora porque...? No puedo trabajar, ya no, el cuerpo no me da, aparte por la columna. Yo antes hacía changuita, soy electricista, hago un montón de cosas, ¿viste? Pero hoy no puedo hacer nada. Yo paso por una carnicería y le saco foto a la carne, porque no puedo comer en mi casa un cacho de carne. Y los jubilados, al tener un ingreso muy pequeño que no les alcanza para cubrir las necesidades básicas, obviamente somos los nuevos pobres. Con toda esta situación, no solo de económica, sino de salud, necesitas un antidepresivo. Yo creo que la mayor parte de la gente jubilada, de los 60 para arriba, están tomando antidepresivo. Como jubilados tenemos derechos, como lo tiene todo el país. Tenemos derechos, no somos animales. Ellos nos consideran cifras. Nosotros perdemos los años, perdemos la parte moral, porque también nos bajoneamos, hacemos un montón de cosas que estamos totalmente mal. ¿Te sentís triste, no? ¿Sí? No se endeudaron para comprar una casa, no se endeudaron para comprar un auto, no se endeudaron siquiera para comprar una heladera, no se endeudaron para irse de vacaciones, ni al Caribe, ni ninguna de esas cosas. La mayoría de ellos se endeudaron para pagar tarifas, porque se les había subido tanto la luz o el gas que no sabían qué hacer y tenían que completar esa plata que les faltaba. Se endeudaron para pagar remedios porque el PAMI les dejó de cubrir una serie de medicamentos y entonces tenían que pagar 2, 3 lucas de medicamentos por mes y se empezaron a endeudar. Se endeudaron tal vez porque necesitaban comprar comida. Se endeudaron de esa manera porque la cosa venía mal, pero claro, pensaron que en algún momento la Argentina es tan loca, a veces está arriba, a veces está abajo, que la mano podía cambiar. Y entonces se fueron endeudando. ¿Quiénes son los jubilados, los pensionados, los beneficiarios de la asignación universal por hijo?
No es un fenómeno marginal, estamos hablando a cifras oficiales de septiembre de este año de 7.700.000 personas. Y después vino el tramo final de la campaña electoral y la ANSES siguió dando préstamos a los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asignación universal por hijo porque venían nuevamente las elecciones, o sea que así a hoy no sabemos exactamente cuántos son los que están endeudados con la ANSES. A septiembre del año pasado le debían todos ellos a la ANSES 3.000 millones de dólares. Si uno lo quiere analizar en cifras, insisto, para que vean que no es un fenómeno marginal, sino que es un fenómeno masivo, o por lo menos tan masivo que ya necesita una solución política. El 40% de los jubilados, el 30%, perdón, de los jubilados registra deudas con la ANSES. 2.100.000 jubilados le deben plata a la ANSES. ¿Qué significa esto? Que pueden embargarle o pueden cobrarle hasta el 30% de sus saberes. Entonces, si un jubilado gana 14, después termina cobrando ¿cuánto? 11.000, 10.000 pesos. ¿Sí? Perdió el 30% de sus saberes, pero ahí no termina. Si además es un jubilado que tenía todavía la moratoria pendiente, le descuentan de eso. Y si además contrató algún crédito o alguna cosa con mutuales, y ya se sabe que las mutuales son rápidas para cobrarle a los jubilados, también le descuentan eso. Y así están esta gente cobrando 7.000, 8.000, algunos casos extremos que cobran 2.000, 3.000 pesos. Entonces uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Hubo una epidemia de irresponsabilidad entre la gente que le debe plata a la ANSES? ¿Les atacó a todos una epidemia de irresponsabilidad? No, muchachos, es una cuestión de necesidad. Muchos de ellos se endeudaron para pagarle al prestamista. Empezaron a pedir plata cuando la cosa empezó a andar mal y confiando con que en algún momento iba a mejorar, empezaron a pedirle plata al prestamista del barrio. Y el prestamista del barrio le decía, no, pero la cuota es baja, no te preocupes. Claro, cuando no le decía que la tasa era de arriba del 130, de hasta el 200%, le decía que la cuota era baja y que la iba a ir pagando. Cuando se quisieron acordar estaban ahogados por las deudas y entonces se dieron vuelta y le pidieron plata al ANSES, pero el ANSES no te la regala, te cobra una tasa del 50% anual, más o menos la misma que la de la inflación. Y las jubilaciones no se actualizan con la inflación y así terminan encerrados en esa telaraña de deudas. Piensen que el 95% de la gente que cobra la asignación universal por hijo, o sea, gente que son pobres ya de por sí, nadie que no sea pobre va a cobrar la asignación universal por hijo, el 95% de los que cobran la UH le deben plata al ANSES porque pidieron estos préstamos. Entonces los irresponsables acá no fueron los que tomaron la deuda. Desde el punto de vista de la legalidad, o de la lógica, no sé, liberal, si quieren, de la economía, los irresponsables que tomaron más deuda de la que pueden pagar y ahora están pasándola mal, viven penurias económicas, son los que tomaron la deuda. Pero la tomaron por necesidad, no la tomaron para viajar al Caribe, la inmensa mayoría de ellos, seguramente habrá alguna excepción, pero la inmensa mayoría de ellos tomaron esas deudas para subsistir, para sobrevivir. Pero aquí hay que detenerse en otra cosa, porque si van a acusar de irresponsables a los que se endeudaron, no existe una epidemia de irresponsabilidad masiva. Lo que hubo es necesidad, y la masividad convierte justamente a un problema en un problema político. O sea que lo van a tener que resolver políticamente. Y esto es lo que empezó a esbozarse en el nuevo gobierno, que hay que resolver la situación de endeudamiento de los jubilados. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Será con un préstamo a tasa baja? ¿Cómo harán para sacar del endeudamiento a esta gente? ¿Qué van a hacer? ¿Van a reperfilar la deuda al estilo de los bonistas? Bueno, no se puede. Algo van a tener que hacer con esta gente. Pero los irresponsables no fueron ellos. Porque también hay que recordar acá que en el año 2017, una de las herramientas fundamentales que tomó el gobierno de Cambiemos para ganar las elecciones de medio término fueron los préstamos del ANSES para los jubilados. Entonces, en aquel 2017 hubo préstamos fáciles a los jubilados, a los pensionados, a la gente que cobraba la UH, con la ilusión de que tenían plata fresca en el bolsillo y entonces salieron a comprar y había una especie de primavera económica que le permite a Cambiemos ganar las elecciones del 2017.
Y lo volvieron a intentar en 2019. Ustedes recuerdan que nosotros contamos acá que incluso iba a haber una especie de subsidio trucho para los desocupados que no tenían ninguna otra cosa. Claro, lo que pasa es que por más préstamo que dieran, ya para el 2019, la crisis económica había devorado tanto la situación que no había préstamo que los hiciera salvar y los hiciera cambiar de opinión a los que se habían empobrecido en esos 2 años. Pero otra vez lo volvieron a intentar. O sea que los préstamos que se dieron, esos 3.000 millones de dólares que se dieron a la gente que estaba necesitada y que veía cómo le iban comiendo los sueldos, la tarifa, los medicamentos que el PAMI ya no cubría, fueron préstamos dados con fines electorales en su inmensa mayoría. ¿Quién fue el irresponsable entonces? ¿Fueron los que se endeudaron por necesidad o fueron los que especularon con la política y dieron esos préstamos tentando a la gente, sobre todo los más vulnerables? No, a ver, o alguien que cobra la asignación universal por hijo, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que haga un análisis de riesgo crediticio? Al jubilado le vamos a pedir que sepa de finanzas y sepa si le cobra interés simple o interés compuesto. No, todo eso uno se lo puede exigir a un empresario, a alguien con quien está negociando y después sí lo puede acusar de haberse endeudado de manera irresponsable, pero no a una persona que tiene que comprarse remedio, comida o terminar de pagarle al usurero. En cualquier caso, así está la cosa hoy. Han repartido tanta plata de manera tan irresponsable, sabiendo que la gente estaba necesitada, que hoy no encuentra salida. La gente está asfixiada por esas tasas del 50%. La deuda existe para el Estado, que seguramente no la va a poder cobrar nunca, y ahora hay que salir al rescate de esa gente. Es para preguntarse, ¿no? ¿Quién fue el irresponsable? Bienvenidos. Esto es GPS. Mira, Pau, el que armó esto es un AFI, que es de la línea de Angelici puro. Bueno, Pau, hice lo que te dije que iba a hacer, me la jugué y bueno, me traje 1 hora y media de toda la información. Romina, si son los que trabajan en línea directa con Carrió, Marcelo D'Alessio, yo hice cosas con ella y con Paulo Oliveto a disposición. Usted dijo que Lilita no hablaba con D'Alessio porque no tenía celular. Después Lilita terminó diciendo que se había juntado un par de veces. Sí, yo no conozco a D'Alessio. Me habré reunido con él 3 o 4 veces en mi despacho. Él me llamó el viernes. También se habla de muchas conversaciones de Lilita. Eso no es verdad. Lilita no tiene teléfono. Por lo tanto, no puede tener comunicaciones con esta persona. Yo en su momento lo atendí en 2 oportunidades. Se lo derivé a la pobre Paula, que no tiene nada que ver. Y creo que hace 6 meses que no hablaban. Hasta que le habló ahora. Un poco contradictorio. Que por teléfono no hablaban porque no tenían celular. Nosotros no mentimos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Por primera vez se escuchan y se difunden en vivo y en directo conversaciones privadas de una expresidente. Ahí escuchas de Cristina Fernández de Kirchner y de Parrilli. Hola, Oscar. Sí. El vuelo tiene que llegar 21 a 20. Ay, patria. La pelotuda esa de la Bullrich, y que ni se le ocurra mandar todos esos pelotudos que manda ahí que va... No, le voy a decir, no vamos a llevar gente. Cuéntame, ¿cómo está todo? Ayer me enteré que Telefe está a la venta. ¿Y sabés quién anda atrás? Towner. Va a tomar Estados Unidos el manejo de los medios de comunicación en Argentina, punto, ya está. Y hay programas de televisión que anuncian cual circo, mañana, hoy, gran función, hoy. Ahí escuchas de Cristina Fernández de Kirchner y de Parrilli. Las conversaciones de Cristina y Oscar Parrilli, sin que a ninguno de esta casa responsable de la garantía de los derechos de los ciudadanos de la República Argentina se les mueva un pelo, sobre todo teniendo en cuenta que esas conversaciones dependen de ustedes, de los jueces de Comodoro Pi. Irursum te escucha e Irursum te mete preso. Sería más o menos esta la fórmula de Comodoro Pi. Uno de los tramos más vibrantes del discurso de Alberto Fernández, digo vibrante porque él se puso vibrante, fue cuando dijo que había que hacer un nunca más para evitar que la justicia estuviera manipulada por operadores judiciales, agentes de inteligencia. Y entonces, lo que más quedó en claro de aquel discurso, del discurso inaugural del presidente Alberto Fernández frente a la Asamblea Legislativa, fue eso. ¿Cómo se hará eso? Porque también se anunció que había una intervención sobre la Agencia Federal de Inteligencia. Esto supone
que se va a revisar, que el péndulo judicial se está moviendo hacia otro lado. Hoy hubo un fallo que dice que el Tribunal Oral que tiene preso a Julio De Vido y a Roberto Barata debe revisar esa prisión preventiva porque es ilegal. O sea, será por el momento y entonces ahora los fallos empiezan a correr para el otro lado como el péndulo. Aquí lo tengo Oscar Camparrilli, hoy senador por Neuquén, pero es uno de las víctimas de las escuchas, de la difusión de las escuchas esas. Y lo más, digamos, además lo grave que decía Cristina recién, por orden de Macri y de Garabano, y obviamente de Arribas, había un agente de la AFI el que escuchaba, y que estaba escuchando de manera directa. Las escuchas telefónicas... Me obliga a detenerlo y preguntarle, ¿cómo por orden de Macri? Obviamente. ¿Cómo sabe que es por orden de Macri? ¿Y por qué estaban? ¿Por qué hicieron escuchas directas? Bueno, ahora, ¿había escucha directa? ¿Qué significa? ¿Cómo saben que había una escucha directa? Porque así fue informado, que eran escuchas directas. En el expediente quedó informado que era escucha directa. Claro, obviamente. O sea, el juez lo ordenó. A usted y a Cristina los escuchaban en directo. Exactamente, a pedido de Magdalani y de Arribas. ¿Arribas a quién reportaba? A Macri, directamente. Bueno, su amigo vivía en su casa. Exactamente. Cuando me interviene en el teléfono, que fueron 2 causas, pide que sean escuchas directas. ¿Qué significa? Las escuchas normalmente se pide, la oficina de escuchas telefónicas tiene un sistema de una grabación, se graba en un CD y cuando todos los días se le envía al juez, o cada semana o lo que fuera, se le va enviando al juez o al fiscal que pidió la investigación el CD con las escuchas. Acá estaban los agentes de la AFI, es decir, de la Exide, escuchando directamente todo el día. Y se llevaban los CD y reportaban a Arribas para que le informaran a Macri qué es lo que Cristina había dicho ese día y qué es lo que había hablado conmigo, si había algún tipo importante. Es decir, hicieron espionaje político de manera directa. ¿Con quién? Con la complicidad de estos señores, de Dursun, de Leal, del mismo Lorenzetti, que fueron los que... Bueno, les queda la tranquilidad que más allá de algún chusmerío y una discusión interna y puteada, digo, no quedó ningún delito grabado. 9 meses nos escucharon, durante 9 meses. 9 meses. 9 meses, y no encontraron no solamente delitos que tenían que ver con los que supuestamente no investigaban, sino ningún otro tema. Esto fue una precausa, me decía. Fueron 2 precausas. Explíquele a la gente que es una precausa. La precausa es una herramienta que tiene la AFI cuando hay alguna cuestión de terrorismo internacional, narcotráfico, contrabando, que están investigando, le pide al juez que le posibilite limitar los derechos personales. Por ejemplo, hacer un seguimiento, por ejemplo, intervenir la correspondencia, por ejemplo, intervenir un teléfono, sin más explicaciones. Y el juez lo ordena. O sea que por es una 60 cuestión días de inteligencia. De seguridad nacional. Exactamente. Muy restrictiva. Si hubiera un terrorista, le pueden pueden tomar un teléfono por una precausa. Exactamente. A mí me hicieron la precausa durante 60 días, prorrogables por otros 60 días, y la jueza Servini de Cubría dijo, no, basta. Si no encontraron nada, no pueden seguir interviniendo el teléfono. Entonces, ¿qué hicieron? Me inventaron otra causa. Y si fueron a otro juez y me intervinieron... Pero la precausa era ¿por qué causa? Valga el juego de palabras. La primera era porque supuestamente yo me había robado documentación de la AFI. O sea, es una precausa que quiere decir que no hay imputación. No, no te acusan de nada. No me acusan de nada, simplemente lo están investigando. Una tarea de inteligencia Por si se había robado documentación. Yo supuestamente me había robado. Obviamente no me había robado nada, no encontraron nada. Se terminó esos 60 días prorrogables de marzo, fue hasta junio. ¿Actuó bien Servini de Cubría ahí? Sí, obviamente. ¿Y quién filtró las escuchas? Bueno, de esas hay pocas filtraciones. Las mayores filtraciones son las posteriores. Las que hicieron desde junio hasta septiembre, que fue con el juez Lijo. Que ahí me inventan otra, la causa famosa que a esa no es precausa, la causa famosa de Pérez Corradi, donde yo supuestamente había ocultado información que se sabía de dónde estaba Pérez Corradi. Eso es lo que me inventan. Obviamente ahí tenía que ver el fiscal Vidone. Ahí tenía que ver el fiscal Vidone, exactamente. ¿Pero que Vidone lo había acusado usted? No, porque inicia la causa contra Berni. Como no encuentra nada contra Berni, me acusan a mí de que yo era el que estaba, o el que supuestamente Vidone... Hay que recordarle a la gente, porque nosotros parece que hablamos como de familiares, pero hay que recordarle a la gente que el fiscal Vidone es el que está procesado ahora en Dolores por haber participado en el esquema de Marcelo D'Alessio. Exactamente. Bueno, fuimos víctimas de todo eso. ¿Qué es lo que hay que hacer con la AFI? Porque ahora han dicho que está intervenida la AFI. La decisión que tomó Alberto a mí me parece absolutamente correcta.
que es intervenirla para reestructurarla absolutamente, volver por lo menos a lo que nosotros habíamos hecho, que una ¿Ustedes no la habían inteligencia por programa. reestructurado? Exactamente. ¿Tanto la cambiaron? Lo derogaron todo por un decreto. Nosotros teníamos los fondos reservados que habían comenzado a ser transparentes, por lo menos en un 80, un 90%, y esto derogaron toda la reforma que no habíamos hecho nosotros. Primero, nosotros le habíamos sacado las escuchas telefónicas a la AFI, se la habíamos dado a la procuradora. Se la sacaron a la procuradora, se la dieron a la Corte y la Corte se la dio a los servicios de inteligencia. Así hicieron el círculo de vuelta. Pero no es que existe una dirección que es la DAJUDECO que depende de la Corte. Sí, pero en los casos importantes intervenía la AFI en las escuchas, como en los casos míos. ¿Cómo la Corte permite que intervenga un organismo que pregúntele no? a ellos, no me pregunte a mí. Pregúntele pero a la ellos. Corte. Bueno, pregúntele a Irurzun, que es el responsable de eso. Eso es lo que hicieron. Estas son las barbaridades que han hecho esta gente. Todo lo que han violentado la ley, lo que han violentado los derechos, no es inédito en la democracia argentina, realmente lo que ha hecho. Mire, a tal punto que el relator de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, que es un peruano, Diego García, bueno, lea el informe. Sí, lo contamos aquí. Bueno, fíjate, y eso hizo Macri, Garabano, que hicieron con la justicia. Barbaridades y atrocidades de todo tipo. Quiero volver a lo de los gastos reservados de la AFI. Sí. ¿Qué son los gastos reservados? ¿En qué se los convirtieron? Los gastos reservados son todos los gastos de la AFI. Nosotros lo habíamos limitado. Ahora. Siempre fueron. Nosotros fuimos los que los limitamos. ¿Todos los gastos, que es todo el presupuesto? Todo el presupuesto. Todo el presupuesto. No se sabe quién trabaja en la AFI. Nunca se supo. Es reservado. Pero además no se sabe lo que se paga a nadie y nadie rinde cuenta de nada. Eso fue históricamente así. Nosotros limitamos eso con la ley que hicimos, pero además no solamente eso. ¿Y por qué era así? Sacamos, bueno, eso viene un resabio de la dictadura militar, donde fue hecho para inteligencia interna y fue hecho para espionaje político, para ocultar y para utilizar los fondos, para robar, para hacer de todo tipo de desmanes con ese dinero, sin absolutamente control de ningún organismo del Estado. Nosotros comenzamos a cambiar. Vino Macri por un decreto, lo derogó. Volvió que todos los fondos son reservados. Y además duplicó el presupuesto en dólares en enero del 2016, que es el decreto que anula ahora Alberto Fernández. Pero además eliminó todas las demás reformas. El tema, bueno, de las escuchas, que lo pasó a la Corte, la inteligencia por programas, la imposibilidad de que los agentes del AFI se relacionen directamente con jueces y fiscales para hacer inteligencia, el sistema de ingreso. Miren, cuando nosotros llegamos a la AFI estaba totalmente esquiciada y había una conducción. Ahora lo que hay son como 4 o 5, son bandas distintas que operan dentro de la AFI. Está la banda de los comisarios, la banda de los policías retirados, la banda de los agentes de extinción. Bandas serán cuando le compraron un delito. O sea, digamos que son sectores. Sectores que actúan de manera independiente, autónoma y hacen... Bueno, eso quedó en evidencia en el caso de Alessio. Obviamente, y que es lo que denunció Alberto, porque es lo que se ha hecho durante estos últimos 4 años. Si la AFI o la CIDE era un desastre, esto es, lo que hicieron estos 4 años, es superior a todo lo malo que se había hecho del 83 en adelante. Les pido un momento, tenemos una información urgente. Antes, en A24. Está fuerte la decisión, el rumor, mejor dicho. Vamos a ver si se termina de comprobar que está decidida la excarcelación de Julio De Vido. Hoy se conoció un fallo de casación que disponía la excarcelación de Julio De Vido. En verdad lo que decía el fallo es que se consideraba que la decisión del Tribunal Federal 7 de mantenerlo detenido a De Vido y a Roberto Barata era ilegal. Por ende, uno decía, bueno, se supone, y le instruía también al tribunal para que revisara esta detención. Por eso es que ahora está fuerte el rumor de que sería inmediata la liberación de Julio De Vido. Juan Pablo, ¿qué tenés vos que leíste el fallo? Rolo, efectivamente, casación lo que sostuvo es algo que venimos viendo en los últimos días. Que la prisión preventiva se ha hecho un abuso de la figura de la prisión preventiva, que es una excepción, ¿sí?, para los casos en que pueda haber un entorpecimiento o una fuga por parte del imputado. Sí, es la famosa doctrina Irurzun, lo que se había instalado como la doctrina Irurzun, que después no se aplicó para los funcionarios de Macri y ahí fue. Exacto. Lo que sostuvo casación justamente es que se ha abusado de esta figura. No es cierto. ¿Sí?
que esto violenta nuestro sistema jurídico y constitucional, y en definitiva mandó a hacer una nueva resolución, porque casación, a diferencia de lo que es una apelación ordinaria, no dispone. ¿sí? O sea, casación dice, la detención es ilegal y le dice al tribunal que decida. Que tiene que dictar una nueva resolución. Sí, entonces, el Tribunal Oral número 7... ¿Qué pasó? No es cierto que sea un abuso. Las prisiones preventivas fueron un instrumento de persecución política. Él está diciendo lo que dice el fallo. No. Es lo que dice, son los argumentos. Bueno, pero la verdad es esa, fue un instrumento de persecución política. El fiscal Stornelli citaba, le decía, si no decís algo vas preso. Utilizaron las prisiones preventivas como una herramienta y crearon una doctrina, la supuesta esta doctrina de Ursum, que en realidad no es ninguna doctrina, que es plasmar en la realidad, utilizar la justicia para seguir políticamente opositores. Rolo, en el web tenés... Acá está. Fíjese cómo ahora empiezan a liberarlos. Obviamente era un instrumento de persecución política y dependía de la orden que le daba el poder político. Acá están Macri y Garabano. Algunos de los considerandos del fallo de hoy de casación dice disponer, siguiendo el lineamiento fijado por la Sala 1 de la Cámara de Casación Federal, la inmediata libertad de Julio Devido. Pero como decías, no lo libera casación, tiene que liberarlo el Tribunal Oral. Ese es el fallo ahora del Tribunal número 7. ¿sí? Ah, este es el fallo del Tribunal número 7. Claro, esa es la parte resolutiva del fallo del Tribunal 7 que está disponiendo ya sí la liberación de Julio Devido. Ajá, o sea que, a ver, si nos podemos ordenar en qué fue lo que pasó. La Cámara de Casación, frente a un recurso que interponen los abogados defensores de Julio Devido, dice, está mal detenido. Le dice al Tribunal Oral, que es el que lo tiene detenido, es la causa Cuadernos esta. Exacto. Es por la causa Cuadernos. Entonces dice, al Tribunal Oral le dice, ustedes lo tienen mal detenido, entonces el tribunal dice, la casación dijo que está mal detenido, nosotros, como somos un tribunal inferior que tenemos que responder a lo que dice la casación, liberen a Julio Devido, y ese es el fallo, por eso es que se considera, lo que decíamos recién, se considera inminente la liberación de Julio Devido, que hoy había entrado en huelga de hambre. ¿Sí? Hoy le había comunicado al director del penal que iba a dejar de ingerir alimentos, y entonces por eso es que se considera más o menos inminente la liberación de Julio Devido. ¿Por qué? Porque si lo mantuvieran detenido aún después de que lo ordenó el tribunal, sería privación ilegítima de la libertad, por eso es que lo tiene que responder rápidamente. Bueno, me alegro mucho, la verdad, por Julio, porque comienza a hacerse un poco de justicia, y la verdad es esta. No hay fallos que fueron un abuso. Fue una herramienta de persecución política contra opositores. Hay que decirlo con todas las letras. Y fue por orden precisa de Macri, de Garabano, el ministro de Justicia y de arriba, y con la complicidad de jueces y fiscales. Y ahora se está demostrando. ¿Eso se podrá probar? Porque pero si eso se puede probar... Bueno, pero están las pruebas al canto. Perseguir políticamente a alguien es más grave que un acto de corrupción. Mire, yo no lo digo yo. Lea el documento de García Sayán y va a encontrar ahí las pruebas. No lo pueden acusar a García, relator de Naciones Unidas. De Naciones Unidas, un peruano. Lo van a acusar ahora de kirchnerista también, a García Sayán. Él mismo lo está diciendo. Que de todas las pruebas que él tenía, de todos los elementos que le acercaron, hay encuentra pruebas concatenadas de que había un plan sistemático de utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes políticos opositores. Lo dice está siempre el milagro de los sorteos, ¿no? Sí, sorteos, jueces nombrados por decreto, jueces nombrados por decreto, traslado, la persecución a Gil Carbó, miles de causas. Todo, la verdad, que todo lo que han hecho. Bueno, lo del juez Carzoglio, le mandaron 2 agentes del AFI que lo reconoció arriba. Yo digo, ningún fiscal lo está procesando arriba. Ahí hay que contar también... Mandó a 2. Ahí hay que contar que el juez Lijo consideró que no había delito, ahora lo apelaron y ahora queda para la Cámara. Claro, no hay delito, muy bien. Manda arriba a 2, reconoce a 2 agentes de la AFI, del Servicio de Inteligencia, a ver un juez para pedirle que metan preso a Moyano, y eso no es delito, ¿no? Y después al juez Carzoglio, que casualidad le pide un juicio político. La verdad, el que quiere ver otra cosa que la vea, pero es pruebas al canto. Se está desnudando ahora y está surgiendo con toda claridad la cloaca que hicieron con la justicia Macri, Garabano, Arribas y algunos jueces y fiscales que fueron complacientes con todo esto. ¿Cómo puede seguir o cómo cree que va a seguir? No le pregunto una pregunta jurídica, sino política. Después del alegato de Cristina contra y enfrente de los jueces, ¿cómo se sigue con ese juicio? El problema de los jueces. Ellos son los que tienen que rendir cuenta. La verdad que las barbaridades las han hecho ellos.
Porque cuando uno ve las pruebas, negaron pruebas. Fíjese, otro caso le voy a tocar. El caso de el memorándum de Irán. Una de las pruebas más importantes es la declaración de Robert Noble. Bonadío no la quiso recibir. No la quiso hacer. La Cámara tampoco, se niegan. Cuando hay pruebas en contra, se niegan. Pasan esa causa. Está bien, pero donde ¿cómo está argumentan? Cristina. Argumentan porque sí, lea los fallos. No, dicen que no porque no. Porque no hay derecho, no hay justicia, no hay respeto a la ley, no hay respeto a las normas procesales. Se han llevado todo por delante. Los allanamientos que le hicieron a Cristina, bueno, las denuncias que hicieron. Fíjese, una parte de la denuncia dice por haber, que Kirchner cometió un delito por haber transferido funcionarios de la órbita provincial a la órbita nacional. Eso es un delito. Es una locura que no tiene, no sé. Yo creo que algún día estos señores van a tener que, no rendirnos cuenta a nosotros, rendir cuenta ante la sociedad y sobre todo ante sus colegas. Ahora, son los propios tribunales abogados. los que, en algunos casos tribunales de alzada, los que empiezan a revisar las cosas que venían ahora. O sea, que el péndulo corre para otro lado y los tribunales se están yo no quiero que haya ayornando. ningún péndulo. Yo no quiero que haya ningún péndulo. Yo lo que quiero es que haya justicia y que investiguen. Y si encuentran pruebas, que condenen. Y si tienen que condenar a un funcionario nuestro, que lo hagan. Y que lo hagan lo mismo con cualquier funcionario. Pero no sin pruebas. José López está... Bueno, por eso, que lo hagan. Cuando hay pruebas, pero no que inventen, que nieguen las pruebas, que inventan los delitos. Escúchame, Bonadío ha procesado a personas porque debía estar informada de tal cosa. Un delito es una acción. Él piensa que un funcionario tal debía, en el caso de Cristina, que Cristina no podía estar ajena a las licitaciones que se hacían en la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo que? Él piensa eso y por eso ya es un delito. Sí. Es una atrocidad, una barbaridad que no tiene límites. A ver, un juez puede procesar y puede hacer... pero se supone que hay tribunales, hay cámaras que revisan lo que hace el juez. Escúcheme, usted es delincuente por lo que hace usted, no por lo que hacen sus colaboradores. Si alguno de ellos comete un delito, dice, no, usted también, porque usted debía saber lo que hacían sus colaboradores. ¿Cómo es eso? Pero tampoco funcionaron las cámaras y en muchos casos tampoco la casación. No, obviamente. O sea que ahí hubo complicidad. Una decisión pero integral de no que nos el viento olvidemos, soplaba para aquel lado. Bueno, no nos olvidemos que hubo jueces que fueron sacados, que fueron removidos. Hubo jueces de cámara que fueron nombrados Faray por Ballestero decreto. cuando liberaron a Cristóbal López. Sí, que Macri así graciosamente dijo, no es el fallo que habíamos acordado. Un presidente de la nación. Miren, cuando se empieza a escribir en serio la historia de lo que fue Macri de estos 4 años, va a ser la vergüenza argentina más grande de la historia de la democracia. No tengo ninguna duda. ¿Usted cree que la causa Cuadernos es impugnable también? De todo punto de vista, no merece el menor análisis. Y eso no quiere decir que no se investigue si hubo delitos y demás. Pero esa causa, obviamente, una acción de inteligencia, totalmente armado, preparado todo. Sí, pero de la causa Cuadernos se desprende la figura de Muñoz y a él le aparecieron, era un secretario... pero no y le por la causa Cuadernos. Bueno, si a él le hombre. aparecieron Cuadernos tendrá que investigar. Se murió, pero bueno, en ese bueno, esquema tendrán que no manejaba presupuesto Bueno, y le pero apareció él propiedad por 60 millones de Tendrá que dólares. explicar, no sé, explicar ahora, no puede explicar porque está muerto, obviamente. Pero que cada caso es un caso individual y tiene que ser investigado como tal. No puede ser que porque un funcionario nuestro puede haber cometido un hecho de corrupción o haber cometido un delito, son todos corruptos, se robaron un PBI, decían. Es que acá parecería que sabía. era al revés. Había que llegar de alguna manera a Cristina y había que llegar por la línea había que reconstruir las partes para llegar a Cristina. Y en el camino faltaron piezas del rompecabezas. Sí, se encontraron con que en realidad la plata en el exterior la tenía Macri, ¿no? Empezaron a buscar la plata, la plata en las Islas Seychelles, no sé, los fondos en el exterior de Cristina y eran todos de Macri, lo que decía Macri, Duhovne. Los sobreseyeron por los Panama Papers. Bueno, muy bien, felicitaciones a la justicia. Recién, antes que se fuera. La verdad que es vergonzoso todo. Yo creo que, mire, yo no quiero que haya ninguna acción ni de rencor ni venganza, ni que la justicia los trate a ellos como nos trataron a nosotros. La verdad que no lo quiero. Pero que hagan justicia, que investiguen. Y si encuentran pruebas, que los condenen como corresponde. También si hay pruebas contra algún funcionario nuestro, pero que sea en base a eso. Y no, primero, porque utilizaron la justicia como mecanismo de persecución. El mismo presidente, bueno, no solamente dijo eso, ¿no? Dijo que no es lo que habíamos acordado, sino otra vez dijo, necesitamos jueces que nos representen. ¿Cómo que nos representen? ¿El Poder Ejecutivo? ¿Cómo es esa historia? Bueno, confundiendo
presidencia con ciudadanía. No, él se creía el dueño de la estancia. Él se creía que todos éramos súbditos, esclavos, y por lo tanto la justicia tenía que estar al servicio del... Mire, hicieron tantas atrocidades que se terminaron espiando entre ellos. ¿Usted se acuerda que lo espiaron a Angelici? A Rizzo. Sí, esa es la causa que lleva Canicova. Bueno, a Rizzo. Bueno, la causa Canicova tiene la causa mía también, que yo denuncié, precisamente de la filtración de estas comunicaciones telefónicas. No dijo nada. ¿Cómo analiza el caso de Alessio? Ahora, si Alessio se declara arrepentido. Es una parte, lo que está surgiendo, es una parte de toda esta podredumbre y toda esta cloaca que hubo durante estos 4 años. Usted da por seguro que lleva a Macri, que Macri estaba al tanto. Sí, claro, y si Arribas era. Macri le rendía cuenta arriba. ¿Por qué lo También con ese mismo criterio uno puede decir, bueno, usted estaba en la AFI, también. Y claro que le rendía cuenta informaba a Cristina de las cosas, obviamente. Es lo que corresponde a una agencia de inteligencia informarle a su presidente. ¿Y por qué me hicieron las escuchas directas? Sobre el final del mandato hubo una cantidad de causas, no contra usted, por espionaje político. Hubo una contra Milani. Después no pasó nada. No, sí, nosotros no tuvimos ninguna. Y durante el tiempo que estuvimos nosotros no hubo una sola filtración de las intervenciones telefónicas, una sola. Y nosotros lo que hicimos, precisamente terminamos con todo ese mecanismo, con todo ese mecanismo de esa inteligencia relacionada de agentes de inteligencia con jueces y fiscales. Terminamos sí, era eso. célebre el esquema Estiuso, sí, pero además Javier Fernández. hacían una causa, nosotros la denunciamos. O sea, una precausa que había como 3 años, 4 años que estaba, supuestamente, por un espionaje X. Y ahí metían teléfono de gente a quien querían investigar. El suyo, el de un empresario, y después iban y lo extorsionaban. Todo eso lo terminamos nosotros. A mí no me pinchaban, decían que me pagaban ustedes. Bueno, pero no sé. No me pinchaban el teléfono, me decían que me pagaban ustedes. Sí, sí. Es lo que decía Carrió. ¿Usted cree que la causa de Alessio puede llevar a gente como Carrió? Y creo que sí. Ellos se nutrieron permanentemente de eso, pero ¿usted recuerda el caso de La Nata? La Nata, no la Nata periodista, el otro, La Nata. Se reunía con Carrió, un narcotraficante. Se reunió en la casa de ella. ¿Del triple crimen? Claro, el del triple crimen. ¿Se acuerda que ella reconoció que los había recibido y que había hablado con ella? Y nadie investigó esa relación. Acá se investigó solamente lo que tenía que ver con el kirchnerismo, solamente lo que tenía que ver con los funcionarios nuestros. Todo no era La Nata, era uno de los que estaba acusado. Bueno, uno de los que estaba acusado. Uno de los que estaba acusado en la causa. En la causa, exactamente. Bueno, más o menos lo mismo. Estaban relacionados todos con... Que después se lo investigó y se lo declaró inocente en la causa del doble crimen de Unicenter. Bueno. No era Martín La Nata, estaba preso como estaba preso, es cierto, tiene razón, no era esta otra persona, exactamente. Pero la relación que ella tenía con agentes de inteligencia y con todo su mundo estaba a las claras. Se ha demostrado con todos estos hechos que han venido ocurriendo. Ahí tenemos una información urgente antes en la 24. A ver, Juan Pablo, también junto con la liberación de Debido, también el Tribunal Oral Federal 7 dispuso la liberación de Roberto Barata. Sí, efectivamente. Digamos, ambos se desprenden, como bien dijiste, de la resolución de casación. Son resoluciones distintas, pero vienen, digamos, de esa misma matriz. En ambos casos, siguiendo los lineamientos de la Sala número 1 de casación, dispusieron la liberación de Roberto Barata. En este caso era ambos por la causa Cuaderno y no tenían otra prisión preventiva, se supone. Porque no, si no... en el caso de Debido lo que tiene es domiciliaria, con lo cual va a quedar con domiciliaria por otra causa, pero... O sea, de esta lo liberan, pero le queda domiciliaria por otra causa. Se va a la casa. Se va a la casa con domiciliaria, digamos. Y a Barata no. O Barata tiene... ya te digo que sí, me pierdo también es una cosa que... Sí, ¿Por qué decimos esto? Porque como hay varias causas y varios pedidos de prisión preventiva, puede que un tribunal disponga la libertad de un acusado en una causa, pero le quede otra y por eso quede detenido. En el caso de Julio Debido había habido una aceptación de prisión domiciliaria, pero le quedaba esta causa y por eso es que ahora en esta causa igual Debido y Barata quedarían en libertad. Es el fallo del Tribunal Oral Federal 7. Acá está también el fragmento, Acá está el fragmento del fallo reciente, acaba de salir, del Tribunal Federal 7. Hoy se conoció por la tarde el fallo de casación y por eso se ve que se tuvieron que reunir viernes a la noche a laburar y a escribir el fallo para disponer la libertad de Debido y de Roberto Barata. Así que quedan entonces
en libertad, salvo que no que tengan alguna otra causa pendiente. Lo de D'Alessio, le decía, ¿se puede analizar como algo que lleva directamente a la cabeza de la AFI o era una de estas que usted dice, banda libre? Él que operaba dicho por la tiene, libre. Que tenía a 2 policías que están presos que tenían relación directa. Que estaban contratados por la AFI. Estaban contratados por la AFI. Bueno, obviamente tendrá que demostrarse eso. Pero todo parece indicar, de acuerdo a los medios que tenía, la impunidad, la manera que se movía. Sí. La reacción de Macri contra el juez Ramos Padilla habla a las claras. Claro. Es como, ¿viste? Bueno, fíjese, pegarle el chancho para que parezca el dueño. Un presidente criticando a un juez, ¿no? Y pidiéndole juicio No, político. pidieron que lo echen. Exactamente, juicio político. Y frenó la designación como juez federal de La Plata. Exactamente. Juez electoral. Bueno, eso es Macri. Eso era Macri con la justicia. Eso es, pues dice, era Macri el responsable, bueno, lo demuestra él, no es necesario mayores pruebas. Pero eso es una deducción política. Otra cosa es que esto pueda prosperar en términos penales, Bueno, porque si si en prospera en términos términos penales termina preso. Bueno, no lo sé, habrá que probarlo, obviamente. Pero desde el punto de vista político está claro que... Digo, aclarémosle a la gente que una cosa, corregime si me equivoco, vos que tenés el Código Penal más en la cabeza, pero hasta donde uno puede decir, una cosa es que te acusen por corrupción, por los diferentes grados de corrupción, y otra cosa es espionaje. Bueno, después de la dictadura en la Argentina, ya los que usaron a él por espionaje. Espiar a la gente, sí, efectivamente. Y lo excusaron una semana antes de hacerlo. Casanelo lo hizo zafar. Pero el proceso se comprobó el espionaje. Sí, lo que porque fue dijeron que funcional. él no tenía, pero sí que el espionaje existió, que dentro de la Ciudad de Buenos Aires se hizo espionaje con... Jorge Palacios, con Ciro Jorge- James. Exactamente. Que eran Y los que con- trabajaban en la Policía Metropolitana. Exactamente. Que hicieron espionaje a Filmo, le hicieron espionaje a Carlos Ávila. A Carlos Ávila, exactamente. Y a uno de los... Sergio Burstein. Sergio Burstein, exactamente. Uno de los Familiares de las víctimas. sobrevivientes del atentado contra la mía. A ver, te preguntaba, ¿es más grave espiar que tener una causa por corrupción, no, Juan Pablo? Pues sí, en términos de la condena, sí, también acordate que en cada caso, digo, vos tenés distintas graduaciones de acuerdo al nivel de participación. Sí, de responsabilidad, claro. Exacto, que justamente lo Si que sos funcionario sucedió con la público, causa de más grave. espionaje es que algunos quedaron ahí enganchados, pero a Macri lo liberaron de cualquier responsabilidad. A ver, quiero volver un poco al funcionamiento de eso. ¿Cómo puede ser que unos agentes de la AFI se conviertan en una banda autónoma? Porque los dejan. Porque hay una vista gorda. Y porque los dejan actuar, y porque les dan plata, y porque tienen impunidad, y porque el poder se lo permite, obviamente. Si no, no podría... Muchas veces se dice, no, pero hay que tener cuidado, porque si no van a hacer la mano de obra ocupada. ¿Era una excepción o Pero era ahora- un modus operandi? No, fue un modus operandi durante mucho tiempo. Ese argumento de decir, no, hay que tener cuidado porque si no... Bueno, pero ahora lo están haciendo con la plata del Estado, con el poder y con la protección del Estado. Entonces hay que cortarlo de cuajo eso, que es lo que dijo Alberto con mucha claridad y con mucha valentía, y que lo va a hacer, no tengo absolutamente ninguna duda. Pero yo recuerdo, y usted se acuerda también, de lo que pasó en los tiempos de Alfonsín. Cuando Fue víctima Alfonsín también de eso. sí. Hubo un discurso de Trócoli diciendo la mano de obra desocupada ahora cambió y se dedica a los secuestros. ¿Qué hacen? Son 1.500 personas. Bueno, instruidos, armados. Nosotros tomamos... ¿Qué se hace? Mire, nosotros tomamos la ley que habíamos sancionado, que además fue sancionada por una muy amplia mayoría, no solamente por nuestro bloque. Habíamos establecido que los agentes, una vez retirados, debían todos los años informar a las autoridades de la AFI qué hacían, en qué trabajaban, su patrimonio. Los que se retiraron. Obviamente, aquellos que salían, porque era la manera de poder controlar esto. Una información reservada, no era para darla pública, era para que la agencia tuviera Prevención. información. Obviamente. Así como tenían obligaciones de guardar secreto y de una cantidad de reservas de su función, tenían obligación de eso. Precisamente porque, bueno, se habían realizado esas acciones. O sea, ¿se los puede controlar? Pero claro que se los puede controlar. Hay que tener la decisión política de hacerlo. Ninguna duda. Y si no es someterse a la amenaza, como
Entonces van a estar de obra a mano desocupada, sigamos dando plata en negro, sigámoslo protegiendo del Estado y sigámoslo avalando políticamente para que sigan haciendo desmanes. Hay que decir que en el Dolores hubo novedades esta semana porque Marcelo D'Alessio se presentó como testigo arrepentido. Declaró en 3 días a lo largo de 20 horas y contra lo que venía sucediendo. El fiscal Juan Pablo Curi, que hasta ahora no había aceptado arrepentidos en esa causa, sí lo aceptó a D'Alessio. Hay que decir, Juan Pablo, que venía bastante enigmática la declaración de D'Alessio. No se sabía demasiado, pero ahora se sabe por lo menos que lo grabaron. Eso es lo que se sabe. ¿Contra quién debería apuntar D'Alessio para que lo acepten como arrepentido? Bueno, que lo grabaron es lo que corresponde. Digo, es uno de los requisitos, uno de los recaudos que hay que tomar justamente en este tipo de casos, para que después no pase que el arrepentido se arrepienta de ser arrepentido, como estamos viendo, ¿sí? Entonces, esto es lo primero que debería suceder, que quede constancia grabada de todo lo que declara. Hasta tanto Ramos Padilla no apruebe esta declaración, no se va a conocer qué es lo que dijo. Lo que trascendió es que la está mirando de video directamente para ver que la transcripción sea real. Es lo más lógico, porque además no es lo mismo leer un papel frío, ¿sí?, que estar viendo el video donde vos ves los gestos y de más la las gente. transcripciones judiciales que muchas veces no se entienden un carajo. Digo, Bueno, yo mismo a la vez que he ido a declarar dije, pero yo dije esto, yo no dije esto. Es que muchas veces lo que terminan anotando en un acta es lo que la persona que está tomando quiere que diga la versión taquigráfica. No, a veces es lo que llegó a anotar, va muy rápido y anota lo que puede. Por eso siempre es mucho más fidedigno tener videograbada una declaración que, por ejemplo, viste que siempre insisto, en la justicia de la ciudad, esto sucede hasta en los temas que ni siquiera son penales, que es mucho se lo mejor. graba. Se graba, pero si con los recursos tecnológicos que hoy no cuesta nada. Sí, bueno, sí, cuesta, pero lo que digo es perfectamente se puede hacer. Es cuestión de que exista una voluntad política. Volviendo a este tema. Lo que tiene que suceder, claramente, siempre para que un arrepentido sea aceptado, tiene que subir dentro de una estructura orgánica, ya sea, ¿en qué figura se acepta? Narcotráfico, trata de personas, terrorismo y corrupción. Entonces, siempre lo que vos tenés que es subir dentro de la escala organizacional. Eso desde ya. El problema es que aportar naturalmente, arriba de D'Alessio están o el fiscal Tornelli, o la AFI, o Patricia Bullrich, o incluso la diputada que siempre ir por algún pez gordo, siempre tiene que ir por algún pez gordo, porque si no, no sirve la figura y tiene que aportar pruebas que sirvan para esclarecer los hechos y para poder llegar hasta esa persona. ¿Quiénes son los peces gordos que están arriba? Bueno, habrá que determinarlo. Desde el punto de vista de la jerarquía institucional, son arriba, Magdalani, arriba, el ministro Garabano, obviamente. Pero si estas bandas eran autónomas, ¿podían saber? Porque digo, D'Alessio dice que reportaba de Gastialdi y Bogoliuk, y a otro que se llamaba Pinamonti. No sé si está abajo o arriba. Pero eso supone que pudiera saber Magdalani arriba. Hay que investigar. ¿O son bandas autónomas y se corta ahí? Bueno, por eso los fondos reservados lo que ocultan absolutamente dónde se acaba el financiamiento, dónde se le acaba la plata D'Alessio y toda esa gente para hacer todo lo que hacía. Los móviles que tenía, la ostentación que hacía de poder, la conexión con la Embajada de Estados Unidos, que después lo negó. Hay una serie de elementos que dicen, bueno, la verdad que si no se dieron cuenta que esto estaba ocurriendo, bueno, ¿qué clase de inteligencia hacían? D'Alessio trabajó en Enarsa, incluso durante el kirchnerismo. ¿Podía estar infiltrado ahí? No, no lo sé, puede ser. Desconozco, la verdad. No lo sé, yo ni lo conozco, ni sabía que trabajaba en Enarsa, la verdad que desconozco. Figuraba, por eso bueno, digo, puede ser, figuraba trabajando en Enarsa, incluso después termina renunciando al poco tiempo que asume Aranguren. No, bueno, puede haber trabajado, no lo sé, lo desconozco. Se banca, a ustedes ya cuando quisieron discutir con la justicia, cuando quisieron discutir una reforma judicial, les fue mal en el gobierno. La justicia se la tiró para atrás. ¿Por qué esta vez le saldría bien?
No, bueno, esperemos primero que Alberto, el Poder Ejecutivo, están trabajando en eso, eleven la propuesta. Sí, pero el Poder Ejecutivo puede aprobarlo, el Parlamento lo había aprobado otra vez y la Corte la declaró inconstitucional. Bueno, yo creo que volvemos hoy todos a foca cero. la sociedad argentina está reclamando, porque ya no es solamente en garantía nuestra, digamos, de los políticos, por llamarlo de alguna manera, los funcionarios. Acá se han violentado derechos de empresarios, de ciudadanos. ¿Usted se acuerda de los chicos que metieron preso por el supuesto espionaje que habían hecho por las redes, a Macri? Sí, cuando fue el G20, que metieron a dos muchachos que habían pasado por el Líbano y los metieron para adentro. Los metieron para adentro, es decir, ya, digamos, las atrocidades y los abusos ya no era solamente contra nosotros, ya llegan al ciudadano común. Entonces yo creo que la justicia hoy ya no le es garantía a la ciudadanía. Pero el estado de sospecha queda. El estado de sospecha sí. Bueno, porque después por la queda difamación en el que debate. arman. Bueno, por la difamación que arman. Pero yo creo que hay que ir a una reforma judicial. Esperamos ver qué es lo que Alberto plantea, pero sin ninguna duda. Y además, mire, la reforma judicial es simplemente que los jueces respeten la Constitución y respeten la ley y respeten las normas de procedimiento. Y cuando tienen que condenar a alguien lo hagan con pruebas y que garanticen el debido proceso, que garanticen la libertad, y si tienen que condenar a alguien lo hagan con las pruebas pertinentes. Vamos a una discusión filosófica. ¿Por qué siempre hay una parte que dicen, bueno, que también los medios son culpables? Una parte se han prestado a la difamación. Pero había jueces y fiscales que lo firmaban. No es que lo inventábamos nosotros. Sí, bueno, pero también mentían. A mí me acusaron bueno, algunos de no ser mentían y otros que no mentíamos. Bueno, pero claro, diciendo, tienen que dar explicaciones de las conexiones con un narcotraficante. Pero si hay un juez o un fiscal que lo pide. Bueno, pero ustedes le creen ya directamente al fiscal y con eso salen a acusar a una persona, es narcotraficante. ¿Sí? Se supone que tiene más herramientas claro, de investigación la presunción que de nosotros. inocencia es al revés. Nosotros tenemos que demostrar que somos inocentes. No, al revés, alguien tiene que demostrar. Si un fiscal lo pide, eso no quiere decir, y usted cuando lo difunde por los medios, aparece usted, 4 o 5 periodistas más, diciendo, Parrilli investigado por narcotraficante, seguro que es narcotraficante, o por conexiones con el narcotráfico. El daño que hacen es tremendo. Y bueno, y me parece que hoy, ya creo que la sociedad argentina cada vez les cree menos, porque se va dando cuenta de lo que han hecho, cómo han difamado, cómo han mentido, cómo han utilizado y cómo además han utilizado, digamos, ese rol que les da, porque hay un contrato entre el periodista, entre ustedes y sus televidentes. ¿Ese contrato qué significa? Que ustedes tienen la libertad de prensa y el televidente tiene derecho a que ustedes le cuenten la verdad, le digan las pruebas que tienen y le cuenten la verdad, no que se presten a una operación mediática, ni que porque reciben un beneficio o porque tienen una ideología determinada, le digan una cosa que no es verdad. Entonces, ese contrato social, periodístico, hay que respetarlo. Ahí, y la yo verdad creo era que el juez muchos o un fiscal los televidentes- acusaba. Sí, pero Esa ustedes era la no verdad. Sí. En algunos casos No se cargaban la decían tinta. eso, no decía un fiscal los acusa. Es investigado por terrorismo. Va a ser detenido por... Me pidió marihuana la detención. A mí. Entonces, esa complicidad, digamos, y esa actitud claramente persecutoria y claramente violatoria de la Constitución, de los derechos individuales, de la presunción de inocencia, de la garantía de la defensa en juicio, y además de este derecho del televidente suyo, que lo escucha todos los días, de conocer la verdad y que usted no le mienta, también lo violentaron. Muchos periodistas lo violentaron. Y hoy la sociedad se está dando cuenta. Por eso ya no los escucha más, no los ve más, o si no se ríe de ustedes y dice, este otro mentiroso más que sigue mintiendo. Y bueno, ojalá vayamos de a poco modificando esto y lleguemos un día donde además, fíjese, no es un problema que tengan ideología, porque está bien. Y que usted le diga, mire, yo soy radical, yo soy peronista, yo soy liberal y opino desde esta situación. No, acá son independientes, la verdad. Mentira. Le están mintiendo. Usted tiene una idea y tiene derecho a tenerla. Lo que no puede decirle, no, yo soy independiente. No. Usted tiene un modelo de sociedad, tiene un modelo de desarrollo de propuesta política, dígaselo a la gente y que la gente lo vea desde ahí. Bueno, creo que esa mentira se está terminando. Los televidentes de ustedes cada vez les creen menos. Parrilli, gracias por venir. No, Después lo muchas seguimos gracias. discutiendo. Gracias. Gracias.
Otra de las cosas que están cambiando en la justicia tiene que ver con la causa La Salada. ¿Se acuerdan? Allá justo antes de las elecciones de 2017 hubo una detención, una acusación muy dura contra los dos principales empresarios que manejaban las dos principales ferias de La Salada, Jorge Castillo y Quique Antequera, ambos muy conocidos porque andaban en los programas de televisión, discutían en los paneles de debate sobre la inflación, sobre los precios de la salada, sobre qué era la salada, que por otra parte era la feria más grande de América Latina. Esta semana se dispuso la excarcelación de Jorge Castillo. ¿Por qué? Porque no pudieron probar que tuviera un delito, cayó la acusación por lavado de dinero, vale decir, no pudieron probar que el dinero que él manejaba era producto de un ilícito. Algo similar pasa con la causa contra Enrique Antequera, que está colgada de un limbo en el cual no le permiten demasiadas medidas de prueba, pero lo mantienen en arresto domiciliario. Por esto es que decimos, atención con la causa de La Salada. Yo fui a hablar a la casa donde está detenido con Enrique Antequera. Fueron 30 allanamientos, todos relacionados con la feria Urcupiña en La Salada. Y la detención del dueño de esa feria, Quique Antequera, y además de otras personas. ¿Cuánto tiempo hace que llevas preso? 2 años y 4 meses. ¿Y en cárcel cuánto estuviste? 1 año. ¿Dónde? En Magdalena. ¿Cómo la pasaste? Y bien no se la pasa. El arraigo, la familia, 2 visitas por semana. Que eso duele más no ver a la familia y a los amigos que otra cosa. Donde uno se adapta a las circunstancias. ¿Y en arresto domiciliario cuánto hace que estás? Y 1 año y 4 meses. Al cabo de todo este tiempo, ¿qué quedó en claro de la acusación contra vos? Hasta ahora nada. Todos tiran la pelota para adelante, el fiscal tiró para adelante, el juez tira para adelante. No leen la causa. Fue una copia, un pega y copia de la causa de Castillo. Las acusaciones realmente fueron copiadas y pegadas de un expediente a otro, y para nosotros, para los defensores, no tiene sustento jurídico porque no hay un valor realmente probatorio para condenar a Antequera. Obviamente que la instancia donde se va a comprobar todo es un juicio de debate. Que quede claro que nosotros en La Salada fuimos contra Castillo, no fuimos contra los puesteros, y fuimos contra una red que traía contrabando, que ahora todo empieza a cerrar, ¿no? Yo creo ¿Quién que es el todavía jefe o la jefa de la banda? Yo creo que todavía la red es mucho más amplia, que empezó con Castillo, que también esta causa puede estar involucrada a esta persona que detuvimos el fin de semana. Falta Antequera todavía, que es parte de la red. Bien. Vos estás preso por una causa que tuvo que ver con la política, porque de hecho, corregime si me equivoco, pero desde la gobernadora Vidal para abajo hubo un montón de funcionarios de Cambiemos que te acusaron de ser un mafioso. No, por supuesto. Si bien vinieron a pedir los votos primero, después salieron a acusarme. ¿Cómo es eso de los votos? Que éramos magia. Espera, ¿cómo es eso de los votos? Vinieron a buscar votos a la feria, para que trabajemos para ellos. A La Salada. Por supuesto. ¿Cuándo? No pueden decir que no, porque Ritondo vino a pedir que uno trabaje para él. Si bien hubo otra circunstancia, como habló Castillo en su momento, que la idea era quedarse con La Salada, vinieron a buscar los votos también. A ver, aclarémosle a la gente que vos, además de ser un empresario que sigue teniendo su participación en la feria Urcupiña, porque nunca fue cerrada, vos tenías una militancia política. ¿Qué hacías? ¿Dónde estabas parado? No, mucho trabajo, siempre fue peronista. Lo que pasa es que las circunstancias te da. Es gobierno, se respeta, pero uno no es tonto tampoco de obviar eso. Vos me decís, yo tuve siempre militancia peronista, pero en algún momento por algo Cambiemos te fue a buscar, para que fueras una pata peronista dentro de Cambiemos. ¿Qué es lo que querían? Porque yo recuerdo que vos habías tenido incluso fotos con Carrió, que habían ido a La Salada. Sí, contame esa historia completa. Y en 2009 vino Carrió, Bullrich, Radegay, diputados del radicalismo, a pedir que le demos una mano con el tema de la fiscalización y la política, lo que es en Loma de Zamora. O sea que vos en el 2009 trabajaste para buena parte de los tipos que fueron gobierno e incluso a varios que después te acusaron. Y lo mismo que me acusaron. Primero era bueno, después salí lo peor. Venimos a dar a conocer
lo que nosotros llamamos el operativo Salada 2, es decir, el desbaratamiento de una asociación ilícita, de la parte de la feria que el día de ayer se allanó, que los principales son Antequera, muy conocido y públicamente conocido. ¿Qué es lo que pasa en 2015? ¿Por qué el gobierno de Vidal, por qué la Fiscalía toma una decisión de cargar contra la Salada en general? Y contra la Salada en general porque era peronismo puro. Loma Zamora es peronismo. ¿Entendés? Y ellos se molestaban y tenían la duda. Vinieron a ofrecerme que trabajara para ellos, pero en un momento también me salieron a matar. Todos dijeron, no lo conozco, es uno más que saca una foto conmigo. No fue así. Después del 2015, que yo le di una mano a Julián Domínguez, retomo en el peronismo de vuelta, porque siempre fui peronista. No quita de ese lado. Y jugamos muy fuerte. Yo me jugué todo por Julián, por una excelente persona. Que pierde la interna contra Aníbal Fernández. Exactamente. Y eso lo ve en la otra posición. La pasa es que tenemos mucho trabajo social donde trabajamos todo el año. La feria trabaja todo el año en el tema ayuda social a la gente, no solo de Loma, sino de la provincia de Buenos Aires. Hay inundaciones, cuando fue lo de La Plata, nosotros mandamos mercadería a la gente damnificada. Eso lo vieron. ¿Entendés? Entonces vienen a buscar los votos de vuelta. Por la reunión en Pinamar no fue una mentira. ¿Qué reuniones en Pinamar? Cuando se juntó todo el PRO. En el Howard Johnson de Pinamar. ¿Vos estabas? Yo estaba. Hay algunas filmaciones también. Bueno, ojalá en su momento la rescature de vuelta y la vamos a mostrar públicamente. ¿Vos con quién te reuniste? Y estaba Ritondo, Matías Rancini, que es diputado actualmente. ¿Y eso en qué año fue? Y fue el 2016, por ahí. Ah, ya eran gobiernos. Ya eran gobiernos, sí. Por eso vinieron a pedirme yo que trabajara para ellos. O sea que todavía en el 2016, antes de que te acusaran, te pedían que te sumaras. Sí, al espacio de ellos. Ahí yo hago una lectura política. Lomas de Zamora, junto con La Matanza, son los distritos que dan vuelta siempre la elección. Sí, porque son la tercera sección electoral, tienen mucho peso en el conurbano y desequilibran cualquier elección por la cantidad de gente que vive ahí. Entonces, llevarse un tipo, un dirigente del peronismo de Lomas, llevárselo a Cambiemos, podría haber dado vuelta una elección a futuro. Por supuesto, fíjate lo que hicieron con Pichetto. Te hacen la misma. Nosotros sabemos el trabajo social que hacemos durante el año. No venimos unos meses antes a hablar del tema de campaña. Todo el año trabajamos con la gente, con el vecino. Cuando decís trabajo social quiere decir que sos respetado. Exactamente, sí. Tenemos los comedores, club de fútbol infantil, en lo deportivo también. Siempre actuamos con la gente. La gente precisa, está necesitada. Y uno no le puede decir que no. A ver, ¿cómo están las dos versiones de esta historia? Porque por un lado está la acusación judicial, que más o menos dice que tanto Castillo como Antequera eran responsables a través de un mecanismo de barras bravas y de aprietes de los puestos que estaban en la calle, en la puerta de la Salada, que no eran meros manteros, sino que eran algo más, eran puestos más armados, que funcionaban varias horas por día. Ellos dicen, no, nosotros no teníamos nada que ver, es lo que dice Antequera. Dicen, yo no tenía nada que ver con esos puestos porque esos puestos eran competencia, ¿sí? Pero del otro lado está la versión ahora que dice Antequera, dice, bueno, la Salada era un foco ambicioso para la política. Si alguien necesitaba imponerse en el conurbano, necesitaba de alguna manera dominar la Salada porque maneja, y es muy importante, en distritos que pueden dar vuelta una elección en la tercera sección electoral, que es la que le vuelve a dar, paradójicamente, el triunfo a Alberto Fernández contra Cambiemos. Más de Quique Antequera. De un día para el otro, te empezaron a acusar, primero en los medios, después con acusaciones fiscales, y te metieron preso. Exacto. Diciendo que vos tenías un ejército paralelo, que era una empresa de seguridad, una policía paralela, que manejabas parte de la barra de Boca y que con esa barra de Boca tenías una parte de los puestos que estaban en la calle con manejo mafioso y que además apretabas y amenazabas a mecheras y tenías una causa por apremios ilegales. Vamos a discutir de cada una de esas. ¿Qué era lo del ejército paralelo? ¿Qué se demostró en la causa? Nada. Hasta donde yo vi, vos tenías contratado una empresa de seguridad. Una empresa de seguridad que trabajaba para el tema de dirigir a donde la gente cuando venía a comprar
Y se hacía un tema de prevención, no que estaba la gente armada, era un tema de prevención para que no nos roben ni al comprador ni al feriante. Como tiene cualquier empresa, como tiene cualquier shopping. Exactamente, como cualquier shopping. Nada más lo teníamos en la calle, si era tierra de nadie. En su momento eso era tierra de nadie. El municipio no tenía el poder para salir y sacar todo ese problema que había afuera. Ese problema son los puestos que había en la calle. puestos en la calle. Yo me acuerdo, tenemos una nota grabada, los dos, en la salada, Claro. donde vos me mostrás los puestos en la calle y me decís esto es un problema. Esto es la calle. Sí, sí, sí. Eso está ocupado por puestos. ¿Y esta calle de quién? ¿Quién autoriza los puestos? Nadie. Cada frentista ocupa su lugar. Ah, mirá, es un mundo aparte. Es un mundo aparte. La calle está ocupada por puestos. Que muchas veces tiramos la bronca. ¿Estos son los que a veces se disputan los tiros? El problema siempre es en la ribera, ¿viste? Que se disputan a veces los puestos. ¿Vos tenías puestos en la calle? No. 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 Y está constatado por A la ver, causa. Eso te iba a decir, ¿se comprobó en la causa o es un no Un pateando? NI para la justicia de Loma es un NI por ahora, pero acá figura, si bien la gente que fue detenida se hizo cargo del tema de la calle, quienes tenían puesto en la calle, la investigación de gendarmería y de policía nunca me dijeron que yo tenía puesto en la calle. Lo que vos me decías en su momento es que esos puestos eran competencia para vos. Por supuesto, y le hemos hablado al municipio, yo laburaba... Explícalo, a ver cómo es. ¿Por qué? Porque el estar los puestos en la calle no había. Si bien el municipio me ponía un reglamento de tal hora a tal hora, los puestos en la calle abrían a cualquier hora, 2 a 3 veces durante distintos horarios durante el día. Yo trabajaba un 70% en la feria porque el 30% estaba en la calle mío. O sea, era en competencia tuya. Te habían abierto una saladita en la puerta. Una cuarta feria, digamos, Claro. en la calle. O sea, que había las 3 ferias de la salada y la calle. Y la calle. Era una cuarta feria. Tanto Antequera como Jorge Castillo, dueño de Punta Mogote, se quejan de los puestos informales que crecen en los alrededores de la salada y que se disputan a tiro. Él viene a trabajar como todas las noches, él cobra los puestos con su grupo de amigos que trabajan, él cobró, estaba caminando por acá, pasa Gustavo, el cejudo, pasa y a los 5 minutos sale este chabón, los chabones de atrás de los autos con una metra y entran a disparar a sangre fría a cualquiera. No teníamos puesto en la calle. ¿Y entonces por qué te llevan preso? Está constatado eso. ¿Y por qué no te sueltan? Y después fue político. La orden vino de Vidal. Vidal en un momento dijo que vos tenías acusaciones de narcotráfico. Sí, eso tampoco, no hay una causa de nada. Primero que no tengo nada que ver con nada, pues si había algo de narcotráfico nosotros lo repelíamos, lo sacamos afuera. Si teníamos una duda de algo, de un micro que venía de afuera y teníamos la duda, lo sacamos para la calle. Eso es una mentira, es una locura. ¿Vos crees que es casualidad la salada? ¿Vos crees que es natural que Estuve en el un programa lugar de Pamela. como ese, Sí, y estuve a la tarde Fue con la tarde. Pamela, Ajá. digamos, ¿vos crees que es natural que un lugar como la salada, justo ahí, cuando yo llegué, estaban por abrir un bingo? Es natural, era casualidad que justo enfrente de la salada, porque esto está todo relacionado. El juego, el narcotráfico, la trata de personas, los robos. ¿Por qué Vidal dijo que no es narco? Y creo que fue para vender algo más en su cierre de campaña política. Para después pedir disculpas cuando se está yendo. Si hice daño a alguno, discúlpenme. No es así. Porque el daño lo hiciste, lo causaste. ¿Y ahora cómo se soluciona? Cuando quiera constatar voy a perder 3 años de mi vida. Y esos 2 años no vuelven para atrás. Vos en un momento te arrepentiste. Por supuesto, ¿Por qué? ¿De qué te hiciste cargo? de lo que no hice. O sea, te arrepentiste y ¿para qué? ¿Para estar en arresto domiciliario? Es un poco de todo. Es muy largo, por eso el tema, la presentación de documentación en su momento, lo vamos a presentar para descular un poco todo eso de lo que estaba pasando. Pero todo eso está pendiente del juicio oral. O sea, vos vas a ir a juicio oral igual. Yo voy a ir a juicio oral igual. En su momento se va a descular cada cosa. ¿Qué tenemos que ver con la calle? Nada. ¿Qué tenemos que ver con el tema del hecho de las mecheras? ¿Y no te afecta haberte arrepentido? Y como dijeron, hecho, el daño ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo seguimos con la jugada esta? Estar en un penal que está arraigado, que están saturados los penales, en una celda de 2x2, hay 4 personas y nada, como está actualmente. Es una locura lo que está pasando. O sea, vos te tenían en una celda común. Esto era común, yo no era VIP. Estaba dentro de un baño, ¿entendés? Te digo, viviendo dentro de un baño, así es así. Lo que realmente Antequera dice en su declaración de arrepentido es que había cosas que él conocía que pasaban afuera, en la calle, ¿sí? Que no cumplía él, pero él tenía que convivir con ese tipo de gente.
atento a la ausencia del Estado. No había policía federal, no había personal judicial interviniendo, no había inspectores de municipalidad para poder controlar. Era un descontrol total. Sí, eso lo vi yo también. Ante la ausencia completamente del Estado, bueno, había que convivir de una determinada manera para que pudiera seguir funcionando su comercio con toda la gente que trabaja en el predio. Bueno, esto es lo que está pasando ahora con las causas de la Salada. Aquí lo tengo a César Albarracín, que es justamente abogado de Jorge Castillo. ¿Qué pasó? Porque le permitieron volver a la casa, a Castillo. Exactamente, sí, sí. A partir de hoy está en la casa. Hubo 2 causas que se iniciaron contra Jorge Castillo en el año... Una por recibir a tiro a la policía. Sí, exactamente. No estuvo muy dialoguista, pero bueno. No, está demostrado hoy, con mucho esfuerzo logramos demostrar que fue un procedimiento armado a propósito para generar esa reacción. Hubo una orden... Es difícil demostrar eso. Sí, sí, pero está declarado nada menos que era el jefe de investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que declaró. Nosotros hicimos una denuncia por lo que fue el allanamiento abusivo, porque vimos que se habían extralimitado. Uno cuando iba al lugar veía que habían roto todas las puertas. Esto es un barrio cerrado, donde no hay posibilidad alguna de que se escape o alguien intente irse. Claro, si es un barrio cerrado le hubiera resultado difícil escaparse. Había más de 20 policías. No me lo imagino, Jorge, saltando por el alambrado. Había más de 20 policías rodeando la casa, y no obstante eso, entraron rompiendo todo sin identificarse como policías y tratando de derribar una puerta blindada. Jorge Castillo creyó que le iban a robar, y ahí se genera esos disparos. Antequera dice que él no tenía nada que ver con los puestos de la calle. ¿Castillo? También, exactamente. Está declarado desde la primera declaración. Pero hay un sobrino que está preso también. Sí, sí. Pero Jorge Castillo y específicamente Punta Mogote tenían la explotación de los puestos internos, y había algunos puestos sobre la vereda que se cobraban con tiquetera fiscal, y eso siempre estuvo perfectamente declarado. ¿Esos eran de Castillos? Exactamente, sí, sí, sí. Sobre la vereda. Pero no en la calle, no en la vía pública. Y lo que sí hubo... ¿había puestos en la calle? Eso no me acordaba. Sí, sí, en algunas calles había puestos también, que se levantaban de noche, bueno, no estaban fijos. Lo que sí hubo... Alejandro Cano, abogado de Quique Antequera. Los puestos que de la calle tenías, los puestos que estaban sobre las veredas de ambos lados, más los puestos, en algunos casos fijos, que estaban sobre la carpeta. Pero, a ver, les pregunto a los dos. En la ciudad de Buenos Aires hubo cantidad de causas contra manteros. Les decomisaban la cosa y también los fiscales dijeron hay una mafia sobre los manteros, no terminó nadie preso. Esto es, o sea que de este lado era escarcelable y del otro lado no. Y es que es una contravención, históricamente siempre fue. A ver, un momentito, información urgente, antes en A24. A ver, tenemos en línea a Julio Devido. A ver, Devido, ¿me escucha? Hola. Graña le habla. Hola, ¿cómo te va, Rolando? ¿Cómo estás? Bien, ¿es verdad que lo van a escarcelar? Mirá, el TOF 7 dictó mi inmediata libertad en función del fallo de la Cámara de Casación. Yo no quiero hablar demasiado del tema porque no leí los fallos, todavía no he sido notificado, salvo por mis abogados telefónicamente. El TOF 7 ordena la libertad inmediatamente, y el TOF 1 había dejado en firme una domiciliaria que seguramente en la semana mis abogados buscarán la forma de remover para dar valor y trascendencia jurídica al fallo de casación de hoy. O sea que técnicamente si se confirma el fallo de hoy, que con prisión domiciliaria. Iría a su casa entonces. Iría a mi casa con prisión domiciliaria. ¿La huelga de hambre que había anunciado hoy tenía que ver con esto también? No, y en realidad no es huelga de hambre, sino que dejé de recibir los alimentos que me provee el Servicio Penitenciario Federal. ¿No es una huelga de hambre eso? Solamente ingiero los que me trae mi familia, ¿no? Ok. O sea, los del... O sea que no, técnicamente no es huelga de hambre, sino una medida de protesta y de reclamo a partir de no recibir los alimentos que suministra el servicio. Obviamente era una medida que tenía, se iba a profundizar en la medida que el Tribunal Oral Federal 7 cumpliera el artículo 210 del Código Procesal Penal de la Nación, que fue reinterpretado y analizado y resuelto por la comisión bicameral que tenía a su cargo el seguimiento y la aplicación de dicho código, y que tanto el Tribunal 1, que me dio la domiciliaria pero no la excarcelación, como el 7 estaban violando, y por ese motivo había dejado en principio de recibir alimentos, y seguramente la semana que viene, 17-18, que el padre Olveira
iba a empezar una huelga de hambre, un ayuno de 3 días en Plaza Lavalle frente a los tribunales. Yo la iba a acompañar con un ayuno aquí con algunos de mis compañeros. ¿Cuántos años lleva preso Devido? Me trasladó a mi casa, 26 meses. ¿Y cómo es su celda? O sea, 2 años y 2 meses. ¿Cómo es su celda? No, una celda común, una cama y un armario de chapa y un escritorio. ¿Está solo? ¿Comparte? ¿Cómo digo? Porque... No, la celda estoy solo y compartimos un pabellón con otros 9 compañeros. O sea, 9... Somos 10. ¿Y son todos acusados? De 12 en este momento somos 10. ¿Son todos acusados del anterior gobierno o hay mezclados? ¿Está mezclado? No, en general son todos casos que están vinculados a la persecución judicial del gobierno de Macri. Te diría que sacando los detenidos de lesa humanidad que están en otros pabellones, el resto de los demás, de una u otra manera, son todas causas impulsadas por Macri, por el macrismo y por este gobierno de persecución, estigmatización y de haber perseguido no solamente a algunos, sino a sus parientes y demás. Inclusive los propios empresarios nacionales que resistieron la coerción y la extorsión del arrepentimiento si imputaban a Cristina o a mí en este caso, ¿no? ¿Qué pasa con la sentencia de la causa del choque en Plaza 11? No, esa sentencia no está en firme, está en casación y estamos apelándola con mucha fuerza, inclusive sobre la base de que en mi juicio quedó demostrado que el tren frenaba y que el maquinista no accionó los frenos por distintos motivos. Según él estaba en perfectas condiciones, así que si él estaba en perfectas condiciones, es profeso, el maquinista Córdoba no accionó los frenos y además... Pero no, esa sentencia no quedó en firme para... Perdóname, déjame terminar. Estamos reclamando que se analice y se esclarezca el asesinato del maquinista Andrada, que después fue asesinado y fue el que tenía que conducir la formación. En su velorio, una banda le allanó la casa de forma intempestiva, robaron su computadora. Es un tema que está absolutamente sin esclarecer y el perito Brito es un perito trucho, impulsado por el juez Bonadío, igual que el perito Cohen, impulsado por el juez Bonadío, Stornelli y D'Alessio, reconocido estos días. Espere que me perdí. El perito Bona de la causa de la obra pública, que es otro perito trucho. Espere que me perdí. ¿El perito Cohen tuvo que ver con la causa de ferrocarriles también? En Cuadernos. No, pero es el mismo sistema. No se puede aislar la sistematización, la organización y el criterio. En la causa de Dolores está la explicación de toda este sistema delincuencial de persecución que impulsó el gobierno de Macri. Porque aquel que piensa que D'Alessio es un lobo solitario, como se dice ahora, es un idiota. Realmente es pensar que es un agente separado o pensar que D'Alessio no es agente de la DEA o de la CIA, tal cual las credenciales que tenía. Todos los peritos están extorsionados, comprados y operados. Y están todos los cruces de llamada que están saliendo de la causa de Dolores, habla claramente cómo D'Alessio hablaba con Cohen, y cómo, bueno, el perito Bona de la causa de la obra pública, insultando a la expresidenta por teléfono antes de ser perito, que no tiene la menor idea de lo que es una obra vial, y también el perito Brito, que dijo que el tren no frenaba y el tren frenaba. A ver, pero el fiscal Stornelli se está defendiendo en Dolores diciendo que la acusación y la causa de D'Alessio surgió de un complot armado ahí en la cárcel. El fiscal Stornelli es un delincuente que tiene que estar preso por todas las maniobras, la extorsión y por haber intentado inclusive mandar preso y plantarle cocaína a la ex pareja de su mujer. Así que de este tema prefiero no hablar. Devido, le agradezco mucho el contacto. Hasta luego. Ahí lo tenía Julio Devido. El Tribunal Oral Federal número 7 acaba de decretar su libertad, ¿sí? Así que se supone que lo deberían que estar... ¿Cuánto tiempo hay para ustedes que son abogados, muchachos, para que se cumplan estas sentencias? Perdón, ¿no? Pero acá tenemos el claro ejemplo de la persecución que hubo política en el caso de Comodoro Pi y en las causas donde estamos nosotros. Ustedes no son Comodoro Pi, no somos fueron Comodoro Pi, por provincia de Buenos Aires. A la provincia de Buenos Aires tuvo el informe de la gobernadora donde ella se arroga y que... Pero eso es una declaración política. Sí, pero más allá de una declaración política... Una intervención en un expediente. Hay otra diferencia de niveles. Ella en un programa de la tarde, en Canal 13, dice en un texto, estamos trabajando con el juez federal
¿sí? de Loma de Zamora para poder intervenir la feria y cooptar el negocio. Y agrego una cosita más. Luego de esas declaraciones de la gobernadora, se presentó en nuestro expediente la diputada nacional Elisa Carrió y pidió que se detenga a Castillo y a Antequera. Esto fue público, esta denuncia que hizo ella, la presentó ante el Procurador General y el Procurador operó para la detención de ambos. Carrió se reunía con un juez de la causa. Exacto. Carrió, en otro programa, el doctor Germanos, el de la causa de Moyano, que también padecen esta persecución, comenta y hace una denuncia pública donde la doctora Carrió se encuentra en el domicilio de Exaltación de la Cruz con el juez de la causa. O sea que el juez la va a ver a ella. Exacto, que da la casualidad que es el mismo juez inicial de la causa de Castillo y el mismo juez inicial de nuestra causa, que hoy ya no está en ninguna de las dos causas. De Moyano. Moyano. Se encuentra y ella reconoce en el programa a través de un audio por WhatsApp por un periodista donde sí, que se encontró con el juez de la causa, pero que no habló de la causa de Moyano. Sí habló de la causa de la Salada. Recordemos que también la doctora Carrió nos ha denunciado en el mes de marzo, patrocinada por su abogada, la doctora Frade, qué casualidad. Ahora es diputada. Ahora es diputada, le ha pagado, al igual que la doctora Arieto, que se pasó todo el 2015, sí, el 2017 atacando tanto a Castillo como a mi defendido, y no pudo entrar porque estaba en el Frente Renovador, porque no hizo una buena elección, y hace un año la señora es asesora del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ya no es más, pero bueno, el mandato. Siempre tienen algo para cobrar atacando a las cosas y confundiendo a la gente que la feria en sí son 3 ferias internadas. Además, las ferias siguieron funcionando, o sea que no había nada ilegal en el funcionamiento de la feria, la de Castillo también. No cambió absolutamente nada. El desconocimiento que había por parte de la gobernadora, que como dice ahí en el informe, acusa a Castillo y Antequera que eran titulares o supuestos titulares de un bingo que estaba al lado. Primero, que no está al lado, está a 6 kilómetros. ¿Sí? Segundo, si usted para habilitar tiene que tener un expediente administrativo, ¿sí? De una determinada sociedad. ¿Por qué no fijan de quién es la sociedad? ¿De quién era? No era. Y tendría miedo de que sería de alguno de los otros bingos de las empresas de bingo, pero no tiene nada que ver con la sociedad. Tampoco, de la Salada. en ningún caso se demostró que tuviera que ver nada con Antequera y Castillo. Con Castillo. Una mentira. Muchachos, muchas gracias por venir. No, por favor. Y la economía, muchachos, porque esta no fue una semana de grandes definiciones económicas, pero sí de algunas pistas de lo que puede suceder. Hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. Creo que tenemos que meter todo lo que podemos para trabajar en esta dirección, colaborando entre todos y con la nueva administración para identificar los problemas, resolverlos, dar previsibilidad, tener confianza e ir adelante. Como grupo, yo le aseguro el compromiso pleno y absoluto de la organización Techint para contribuir a poner en marcha los motores del crecimiento para el desarrollo industrial de la Argentina. Nosotros consideramos que lo que se ha hecho durante el gobierno de Macri con las jubilaciones es inaceptable y es muy grave. En el único año en el que la economía creció durante su mandato, se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento con las jubiladas y los jubilados. Bueno, por si no se dieron cuenta, ese señor con acento italiano que hablaba ahí era el que hasta hace poco Macri lo había... Macri no, hay que decir. Bonadío casi lo mete preso porque lo acusaban de algún grado de causa de corrupción de los cuadernos. En verdad, lo liberaron o lo dejaron sin afectar porque dijo que él no sabía cómo le habían pagado una coima para que interviniera el gobierno kirchnerista, para que le pagaran una indemnización por una fábrica que le habían estatizado en Venezuela. Paolo Roca, que había sido, incluso se lo vio varias veces con Mauricio Macri, ahora se muestra como uno de los primeros grandes empresarios que apoya a Alberto Fernández. Así de volátiles son las cosas en la Argentina. Juan Enrique, buenas noches. ¿Cómo está, Rolo?
ahí lo dijo, el ministro de Economía lo dijo en la conferencia, la irresponsabilidad de la política económica del gobierno anterior, de Mauricio Macri. Y él ahí lo mostraba claramente. El único año que Argentina creció durante los últimos 4 años, acá lo tenés, el año 2017. Y él hablaba de que fue el año de mayor crecimiento y este gobierno no quiso compartir ese crecimiento económico con los jubilados. Recordemos que a fines del 2017, para diciembre, se votó la modificación de la fórmula que dejó unos resultados nefastos para los jubilados. Y yo te hice una comparación, Rolo. Mirá, la canasta, para no ser indigente en la ciudad de Buenos Aires, comparada con la jubilación mínima, una diferencia dejó este cambio de fórmula, una diferencia del 25%, y eso es consecuencia de la irresponsabilidad de la política económica, lo dijo el ministro, y claramente se están viendo los resultados, Rolando. La inflación fue una herramienta para ajustar. Ayer se conoció el índice y lo muestra claramente, Rolo. Tengo a mi amiga Sheila Wilker para apelar a... ¿Cómo viste los primeros días de Alberto? Bueno, muy intensos, ¿no? Pasaron 3, 4 días, parece que pasó una aplanadora. Vi un gobierno hiperactivo, en realidad más que un gobierno, un presidente hiperactivo, ¿no? Trabajando desde primero de la mañana hasta última ¿Que para hora contrarrestar la fama de Macri, decís vos? Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Esas 2 fotos, ¿no? Del retiro en Córdoba jugando al golf, mientras la otra foto ya arrancaban con la mesa de acuerdo para solucionar los temas del hambre. Pero no, vi un gobierno absolutamente hiperactivo. La verdad que siento entre el discurso de Asunción y los primeros gestos y iniciativas de gobierno una especie de armonía entre lo que se venía diciendo en campaña y lo de ahora, con lo cual, bueno, cuando se ve esa armonía, cuando no aparece ese ruido, me parece que la palabra política empieza a cobrar algo. O sea que hubo coherencia con lo que decía en campaña. Totalmente, totalmente. Y eso me parece que en general le hace bien a la política o a la palabra política tan devaluada por estos días. Y en general me gustó el ministro. Sabemos que el ministro de Economía, sabemos que es un ministro que no ha pasado por la función pública. Me gustó el tono calmo, sobre todo en un momento en que hay que tranquilizar la economía, ¿no? O sea, transmite esa tranquilidad. Los de Cambiemos también eran especialistas en levantar el tono de voz. Eso es una cosa que es casi un coach, te diría. A ver, para empezar, no tiene experiencia en la función pública, ¿no? Entonces, nada, vi una persona que, en principio, consciente, mesurado, ¿no? Y que me da la impresión de que tiene clara conciencia de que las cosas no se resuelven así, ni siquiera la construcción de confianza, ¿no? Pero él mismo planteó la idea de que la reputación se construye y para eso hace falta que el tiempo pase, ¿no? Que el tiempo se despliegue. Una de las cosas que nosotros analizábamos el programa pasado era el temor de que para reactivar la economía, para ponerle plata a la gente en el bolsillo, como decían varios discursos, tanto de Alberto Fernández como de Daniel Arroyo, hubiera que echar mano de la máquina de imprimir billetes. De hecho, ya había arrancado la máquina de imprimir durante el último tramo del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, Martín Guzmán, corríjame si me equivoco, aquí la gente de la economía, Martín Guzmán dijo... Sería, ¿cómo fue que dijo Hernán? Ayúdame. Desestabilizador. ¿Sí? ¿Y entonces de dónde van a sacar la plata? Digo, pasándolo en criollo. Bueno, no lo dijo. Honestamente no lo dijo en la conferencia de prensa. Yo te digo mi opinión. A mí me parece que... Para eso te trajimos. Bueno, gracias. Muy generoso en esta época, sobre todo. Después te cobramos, dale. No, me parece que la cabeza de Martín Guzmán lo que está es la posibilidad de liberar determinados recursos para que efectivamente en términos fiscales puedas administrar. Yo identifico 3 al menos. El primero de ellos tiene que ver con los intereses de deuda. Los intereses de deuda hoy representan el 21% del presupuesto de gasto. O sea que sería no ajustar el déficit operativo del Estado, sino ajustar el déficit financiero. Sí, más que ajustar, patearlo para adelante. En principio, vamos a ver, esto es una especulación. Paga Dios. Pero lo que está diciendo es, si vos de cada 5 pesos que recaudás, 1 lo tenés que dedicar a los intereses de deuda, es muy difícil que tengas crecimiento. Estamos hablando, mira, en 2015 los intereses de deuda representaban el 8% del presupuesto de gasto. Hoy son el 21%. La diferencia, esos 13 puntos, son 800.000 millones de pesos. Tenés queda una guita. Una plata. No te digo que vuelvas al 2015, pero
Si reducís 5, 6, 7 puntos, tenés un manguito importante. La otra cuestión es bienes personales. Yo estimo que con una tasa del 1%, 1,25 supongamos, y podés hablar de 60, 70... Y retenciones. 1.000 millones de pesos. Y si el van tercero es unos retenciones. mangos del campo. Las retenciones hoy son menos del 5%. No son un porcentaje, no es una alícuota, sino que es en pesos, 3 o 4 pesos, dependiendo la exportación. Ahora, con un dólar a 65, básicamente es menos del 5%. Esperemos, cachito, porque tenemos una información urgente. Hay novedades en materia económica. ¿Qué es esto, Cerolini? ¿Vuelve la doble indemnización? Sí, se confirmó que el gobierno oficializará con un decreto de necesidad y urgencia la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días. Quiere decir que en caso de un despido sin causa, los trabajadores afectados tendrán el derecho a cobrar una doble indemnización, cosa que ha pasado en distintas épocas. Es Dualde, gestión Dualdes. Esto será pactado con las empresas porque las empresas están apretadas. Y no corre, una vez que esto sea publicado, los nuevos trabajos no tienen esta doble indemnización. Son para los trabajos previos. 180 días, o sea, 6 meses. 6 meses. Como durante el 2018-2019 se destruyeron arriba de 139.000 puestos de trabajo que estaban en blanco y otros también. La cantidad de gente que paga su monotributo, la verdad que es un desastre. Pusieron este tipo de prevención para que alguno nos diga, bueno, ahora tenemos la plata, echamos... ¿Para qué se pone la doble indemnización? Bueno, para desincentivar los despidos en el corto plazo. Hubo muchos previos, ¿eh? Sí, claro. Anticipando una situación crítica en relación a la posible cesación de pagos, En el último etcétera. sprint final del gobierno de Macri hubo mucho despido. Mucho despido. Se ve que estaban previendo esto. La industria ha despedido, obviamente, se ha achicado mucho, se han destruido más de 25.000 pymes, que son las generadoras, las que captan fundamentalmente el empleo en la Argentina. Así que, por supuesto, el empleo industrial ha sido realmente muy afectado. Es probable que esto tenga que ver, me estoy enterando junto con ustedes, pero tiene que ver con desincentivar el despido en el corto y en el mediano plazo. Por supuesto, es una medida de emergencia, ¿no? Es decir, pero para complementar lo que planteaba Hernán en relación cómo puede implementarse esto de ponerle dinero a la gente en el bolsillo. Bueno, ya hay algunos anuncios o algunos alineamientos en relación a esto, aumento de emergencia jubilados, aguache y empleos públicos, pero además, y esto es muy importante, me parece que van a trabajar mucho en bajar la tasa de interés. El Banco Central, hay algunas declaraciones del próximo presidente, del ya presidente. Sí, que va a bajar la tasa de referencia de las LELIQ. Bajar la tasa sí, que pero hoy al 50. está O muy sea, elevado. que prevén una inflación del la 50 para este año. Sí, pero eso también es poner de alguna manera a trabajar la economía, bajar la tasa de interés de referencia del sistema financiero y poder liberar fondos, bajar encajes también de los bancos, poder liberar fondos para el sistema productivo, para generar préstamos al sistema productivo y préstamos al consumo. Hoy las tasas tanto para las empresas como para el consumo, tarjetas de crédito realmente son inviables. Hernán, si hay plata en la calle, ¿no se olfatea? ¿Lo olfatean los formadores de precios y suben los precios? Ya lo subieron. Sí, claro. Tendrían que bajarlos. Primero, y Dios quiera que pase. Bueno, viste que los laboratorios fueron y le dijeron a Ginés, bueno, está bien, podemos bajarle un 9. Si le dicen que pueden bajar un 9, ¿cuánto habrán subido? Bueno, pero en las últimas 2 mediciones de inflación del INDEC, en la que salió ahora de noviembre, ayer, y la anterior, el rubro que más había subido era salud. En esta última en realidad fue comunicación, pero tiene menos peso sobre el volumen general del índice. Los 2 veces por encima del 6%. Prepagas y medicamentos. Medicamentos 457% en los últimos 4 años. No justifica nada. O sea, Además, ni por el dólar, ni por la inflación, ni por el aumento de salario, nada. En los últimos 2 meses vos tuviste prácticamente el dólar relativamente planchado. O sea, no podés explicar el aumento de los medicamentos por eso. Es decir, fue claramente preventivo. El colchón, ese famoso colchón que decíamos, che, mire que están aumentando por si acaso. Bueno, ahí está. Con lo cual, evidentemente, tenían margen para retrotraer los precios. Yo lo que creo es que el gobierno además, me imagino que estará pensando algunos mecanismos para después, ¿no? Porque hay cierto consenso de que se zarparon, me parece, ¿no? Digamos, se les escapó las tortugas. ¿Te parece? ¿Qué consenso? Lo deben decir entre ellos, pero nadie va a decir... Bueno, fue un sincericidio lo de los laboratorios. Es un consenso. Sí, Lo claro. que yo digo es, esto no significa que quieran retrotraerlos porque son generosos. A mí me parece interesante plantearlo. Pero ¿hay Creo que el alguna gobierno teoría se los ha económica que diga que se aumentan los precios por las dudas? ¿O rompe los manuales? Argentina, a ver, por supuesto que no es una teoría que lo encuentres en los libros, pero en Argentina la explicación de la inflación no tiene nada que ver con
por ejemplo, lo que sí plantean los libros, que es emisión monetaria. En Argentina, en los últimos meses ha habido emisión cero. El gobierno ha tenido una restricción, una política monetaria absolutamente, el gobierno de Macri, absolutamente restrictiva, y los precios han aumentado por la posibilidad de una crisis, por cobertura, por la riesgo duda, de devaluación. por el absolutamente. IPH. Con lo cual, en Argentina, Bolivia, pensar que la emisión de corto plazo de dinero tenga efectos en los precios es subestimar las causas de inflación. En Argentina, el corto plazo, las crisis recurrentes, la inestabilidad Yo te diría propia que se agrega. de nuestra O sea, economía es son una base fundamental del aumento de precios. Ya vimos que cortaron la emisión y siguieron aumentando los precios. Absolutamente. Pero si vuelven a emitir van a aumentar los precios. Igual, siempre pero terminamos nadie está en el hablando punto. de una emisión. El ministro Guzmán no habló de una emisión Ya está descontrolada. emitido. No, Ya no. están. 190.000 millones de pesos por adelantos transitorios al Tesoro. Lo hizo Sandleris al gobierno de Macri. Pero de vuelta, esto no es en Argentina causa fundamental de la inflación. Una cuestión para los ortodoxos que defienden la cuestión o que dicen el déficit fiscal es lo que genera inflación, que se fijen en Bolivia, que tiene un déficit de 8% y una inflación del 1,7% anual. Bueno, que revisen un poquito las premisas que han avalado durante tanto tiempo. Ahora, el escenario argentino, a ver, si yo hago un ingreso, un aumento del ingreso nominal, supongamos de los jubilados, el empresario tiene dos opciones. Produce más, uno dice, claro, están con una capacidad... producen más, siempre o aumentan cobran el más. precio. Bueno, Siempre son las aumentan dos el opciones. precio. Sí, entonces, siempre o aumentan cobran el más. precio. Bueno, Siempre son las aumentan dos el opciones. precio. Sí, aumentar el precio. Sí, ¿Para qué voy a claro, producir más? pero hoy Eso se tenés- llama puja distributiva. No es monetarismo. No es Hoy monetarismo. tenés mucha capacidad instalada ociosa. Si se dan las condiciones de estabilidad y de confianza, la verdad hay que decirlo, si vos le generás ideológicamente al no empresario confían en el gobierno, van a estabilidad, subir los precios. Si vos le generás estabilidad en el mediano y largo plazo a los empresarios, una perspectiva, y estos tienen confianza, la verdad es que hay capacidad ociosa, ni siquiera necesitas un shock de inversión en el cortísimo plazo. La verdad es que la industria, poniéndola a funcionar, tenés capacidad suficiente para satisfacer con oferta la demanda que se crea en el Porque corto además, plazo. cuando hay este tipo de situación, se descartelizan. Porque hay algún sector que está para crecer y otro que Ojalá. está para... Ojalá hubiera competencia. Son Mira, 18 meses de caída en los supermercados. Los Mira, tipos no la venden. inversión en Entonces, cuando le dicen, Argentina- mira, va a venir un Pero poco no más- venden, pero no bajan los precios. A lo sumo te hacen Pero el es 2 que por no van a 1. bajar porque hay un momento que ya hay una cuestión que esa pérdida. Entonces dice, bueno, A con ver, lo poco que tenemos... A ver, Juan, ¿hay colchón de precios o no? Mira, Rolo, primero quería aclarar respecto a que la emisión es desestabilizante. Es clarísimo que ese mensaje del ministro de Economía es para los mercados, porque no creo que el ministro piense que la emisión monetaria causa la inflación. Y ahí sí voy ahora con los números de noviembre, ¿no? Claramente la inflación es consecuencia, como decía Hernán recién, los precios regulados, el aumento prepagas, los monopolios formadores de precios de alimentos que ya aumentaron de antemano por un cambio de modelo económico. Poco tiene que ver, La nafta. claro, La nafta. la devaluación, la nafta, la inercia, los contratos. Poco tiene que ver la emisión monetaria, sobre todo si hablamos de 100.000 millones de pesos, cuando los intereses de deuda es el 20%, el 19%, que estamos hablando de 1.2 billones. O sea, poco tiene que ver la emisión. Creo que fue un mensaje para los mercados que se tranquilicen, los ortodoxos, los financieros, muchachos, no vamos a emitir, pero seguramente eso no va a ser así. Recordemos, Rolo, que el macrismo triplicó la base monetaria, porque emitían pesos para comprar los dólares de la deuda que después se fugaban. Hay que ser claro con eso. Rolo, ahora, con respecto a la inflación de noviembre, 4.3% o más. ¿Por qué? Seguramente vos en tu casa sentís mucho más en el bolsillo. Sí. Y claro que fue más. Alimentos, por encima del 5,3%. Sí, y ahí te diría que, ojo, que en muchos de esos casos de los alimentos toman los precios cuidados o los precios esenciales como precio de referencia. Precios Primero, esenciales se incorporó, en noviembre está el efecto de eso, terminó el programa, se incorporó al precios cuidados con un aumento de casi el 15%. De precios esenciales, Claro, hubo aumento pasaron de los precios mismos esenciales, productos claro, sí. a precios de cuidado con 15% de aumento. Sí. Obvio que te iba a tener ese... Además tuvo la caída de las que sacaron el Yogures, IVA. dulce de leche. Como sacaron el IVA, también eso... Yo todavía quiero que el Están señor diciendo, Inti, que me lo ha explicado alguna vez, me cuente por qué nunca hay oferta, nunca bajan los precios. Y siempre tenemos el 2x1, el 3x2, el 3x4. Mira, primero, déjame objetar algo de lo que acabo de escuchar, que merece un programa algún día cuando tengas ganas. Cuando vos tenés una tasa en el Banco Central del 50% y en los bancos una tasa del 40% que le pagan a los tipos que depositan plata, el tipo que lleva 10 palos
en el mes cobra el 3,33% de interés. Cuando una persona que tiene el dólar estancado, porque hay una política de estancar el dólar, porque si vos largás el dólar te aumentan todos los precios por todos los delirios regulatorios que hay, que son todos ciertos, en eso estamos todos de acuerdo. Cuando un tipo que puso 10 palos tiene un palo y medio más, un 15% más a los 3 meses, sabe que no hay ningún lugar del mundo donde sin hacer un cuerno ganes el 15%. ¿Está bien? Entonces, lo que el macrismo dijo como eufemismo de la no emisión es una pavada, porque los tipos que llevaban 10 palos al banco, con la tasa del 70, 36 meses después, con la tasa del 70, 36 meses después tenés, por 10 palos que pusiste, si no me equivoco, 60 palos, una cosa así. Con la tasa del 50... Sí, por eso no convenía invertir en nada. Rolo, no es que no solamente no convenía, sino que los dueños de esos pesos, cuando los pesos se le empiezan a aumentar, que el Estado no aumente la base monetaria, pero le da a través de los bancos una fortuna al tipo que tiene la compañía de seguro, quien cuerno lo tenga, el que sea el dueño de los pesos, no son todos ladrones, pero los dueños de los pesos, ¿qué hace el dueño del peso? Puja por el dólar. Yo ya te lo traté de explicar. La montaña de pesos acumulada que te genera tensión devaluatoria. En un momento, cada X cantidad de meses, los tipos que fueron juntando un 40% dicen, che, yo por la duda compro dólares. Claro, porque esto no puede durar. Pero Rolo, ¿quién cuerno va a creer que el peso es el nuevo Bitcoin? El gran acierto de Cerolini el año pasado. Frase genial. Yo hablaba de las Delix. Pero ¿te acordás que dijiste, nadie va a pensar que el peso es el nuevo Bitcoin, por lo tanto el tipo que gana un 40% va a comprar dólar? Ya sabemos todo que cuando hay una fuerza de dinero que puja por el dólar porque tiene la plata, cuando el dólar se incrementa de valor, tenés una corrida inflacionaria. No, y está el reflejo de que esto no va a durar. Con lo cual, lo que te digo es esto, ¿sabes cuál es la tasa hoy? Recién entré, si querés ahora lo pongo en el tweet del programa, en el Twitter. Hoy, si vos entrás a la página del Banco Central, pones cuánto están los plazos fijos hoy, te aparece una lista del Banco Central con todos los bancos y cuánto están pagando. Están pagando del 44 el Nación al 38 algún otro banco privado que no se quiere meter en el quilombo porque sabe que lo van a empomar en cualquier momento. Y tenés a los bancos públicos entre el 42, 43, 41. Digamos el 40. 40 dividido 12, 3,33 periódicos. Una lista de 3 que no termina nunca. ¿Qué quiere decir eso? Que la perspectiva inflacionaria no la estamos cortando y la inflación se va a cortar cuando seamos capaces de migrar los 14.000 millones de dólares en cantidad que están en pesos en todo el paquete de plazos fijos que hay en el país a lo productivo. ¿Qué pasa? Con una inflación del 40, lo único que podés financiar son chucherías. Nadie va a financiar una vivienda con un 40% que la urgente es bajar la inflación. O sea que hay que tener confianza en el ministro de la producción y ver qué cuerno inventan en las próximas semanas, que seguramente algo van a inventar. Vos que estás en contacto en los focus group con la gente, ¿cuánto aguanta la gente antes de perder la, no sé si fe, pero la confianza en un nuevo gobierno? Mirá, porque acá la inflación te corre contra el reloj. Sí, corre contra el reloj. Acá no hay enamoramiento, ¿no? Digamos, acá no hay... Es urgencia. Por eso esto que hablábamos recién de este fenómeno de aluvión de trabajo, ¿no? Digamos, la laboral, este fenómeno de... Sí, pero por más que hagan hiperkinética de laburo, si no baja la inflación, eso... Si no hay resultados, bueno, a ver, lo que está claro es que, digo, el gobierno, por lo menos en la campaña, se habla de 180 días, siempre se habla de los 100 primeros días de gobierno. La verdad que las urgencias son muchas, la paciencia es poca. ¿Se puede bajar la inflación, muchachos? ¿O es tolerarla para que haya más actividad económica? No, yo creo que sí. Yo me parece que el eje central igual reside en recuperar poder adquisitivo, porque el eje central está concentrado en mejorar el consumo. O sea, eso es un cociente entre el ingreso y la inflación. Yo creo que sí, además, está en la cabeza tanto del ministro como del equipo económico en varios aspectos. Digamos, todavía no lo sabemos, lo vamos a ver. Bajar la inflación sería un bonus track o la prioridad es recuperar la actividad económica y si baja la inflación y mejor. No, pero... A mí me parece que es en ese sentido, en esa linealidad. Ahora, naturalmente tenés que bajar la inflación, tampoco podés, vos no podés tener un ingreso nominal del 70% para compensar una inflación del 60%, sería una locura. O sea, tenés que hacer las dos cosas juntas, exacto. Está claro. Pero
si la inflación es relativamente alta y porque es enloquecedor, digo, eso es que no, en términos macroeconómicos no podés tomar decisiones. Inercialmente vos vas a tener el año que viene, si esto, digo, para concretar la pregunta, todavía una inflación. Hoy decía que el Banco Central se daba por hecho con una inflación del 50. A ver, vas a tener una inflación todavía alta, obviamente, dos dígitos, pero lo cierto es que si coordinás las expectativas de tanto ciudadanos como empresarios en una línea de mediano plazo, es posible aumentar la oferta de productos. Perdón, decía que para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos y en algún momento algunas cosas va a haber que decirla. Entonces lo que digo es, se presentó el ministro, muy buenos modales, todo bien. Vos mismo dijiste la cantidad del peso de la deuda. Ahora, yo no sé, a mí me da la impresión que están esperando el respaldo parlamentario para hacerlo este mes, que hay hasta el 31 de diciembre va a haber... ¿De dónde sale la guita? No es el tema de la guita. Es que el tema de la guita sale de que hay algunos pagos, por ejemplo, ahora se vence un bono de 25.000 millones de pesos, que es el Bopomo. ¿Lo pagan o no lo pagan? No es lo mismo. Porque eso... Decime el nombre del bono. Bopomo. Bopomo. ¿Te parece joda el nombre del bono? Siempre somos lo mismo. Tiene que pagar 25.000 palos y lo tiene un solo fondo. A ver, entonces, un fondo tiene la mitad. Entonces, lo que digo es, tienen vencimiento de pago a fin de diciembre. Seguir con estos buenos modales y para demostrarle en marzo, miren muchachos, ya no podemos pagar más porque se nos acabó la plata, me parece que no va. Hay un momento que lo van a tener que decir. Yo entiendo que... Acaban de asumir antes de ayer. Yo me parece razonable. A ver, no le podemos pedir a Guzmán, que hace 3 minutos que asumió, que nos diga cuál es el programa. Es razonable esperar un cachito porque además pareció prudente. Yo puedo decir, che, estoy de acuerdo. Lo que digo es que... Ahora... Es cierto que tienen vencimientos muy significativos, sobre todo de acá a marzo. No, de acá a marzo. Yo, en respecto de la inflación, hay varias cosas que todavía no las sabemos, pero que alguna, sobre todo en la campaña, se plantearon. ¿Qué vamos a hacer con los combustibles? ¿Qué vamos a hacer con las tarifas? Trigo, carne, la Secretaría de Comercio, ¿cuál va a ser la tarea? Digo, algo van a plantear. Sí, que me decías, Inti. Ahora estoy por poner un videíto de algo que grabé en una ferretería, ¿viste? Fui a comprar unos tornillos y miraba que todo lo caro de la ferretería, ahora lo pongo el videíto, esto es importado. Entonces tengamos cuidado, muchachos, con esto de que lo que hay que alimentar es el consumo, lo que hay que alimentar es la producción. Si producís, podés consumir. Si consumís, producen en China. Ojo. Bueno, en relación a esto, ya el ministro de la Producción, Culfas, se expresó. Por supuesto que, en principio, me parece que el gobierno tiene como prioridad primero incentivar el consumo y luego la inversión. Levantar las cortinas de las maquinarias. Lo primero, y esto está en línea con todo lo que se ha dicho hasta acá por parte del gobierno, es incentivar el consumo en forma inmediata. Pero después sí hay una fase de sustitución de importaciones. Culfas ha sido claro en esto, no cualquier tipo de producción. Fundamentalmente todo lo que tenga que ver con sustituir importaciones, ahorrar dólares. La industria en Argentina, que es una industria compleja, diversificada, lo que hace es, además de generar empleo, etcétera, es ahorrarle dólares al país. Dólares que son generados por el campo fundamentalmente vía exportaciones, pero obviamente son demandados por el resto del mercado. Cuando vos tenés industria sustitutiva de importaciones, ahorrás dólares a la economía. Ojalá. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Esto fue GPS. Le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para que esta manga de sátrapas aguanten. No, vos no, otro Hernán, che, vos no. Lo que te falta es por una panquequería. Que sea panqueque. Claro, ustedes. Acá la gente se me va al corralón. Y a ver, creo que voy también estos días también. Así que muchas gracias. Esto fue GPS. Chau.